A Maloa, que ahí está entrando. Hola Maloa. Hola cariño, ¿qué tal? Muy bien, un placer tenerte acá con nosotros. La verdad que para mí es un lujo. Y bueno, yo voy a aprovechar para hacer la introducción, porque no te quiero robar un segundo de tiempo, porque realmente todo lo que nos tenéis para dar, quiero que lo aprovechen todos los alumnos al máximo. Así que bueno, voy a presentarla. Ella es Maloa Casanova, ella es profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid, ella es profesora de PNI Europe, es una gran docente, increíble persona, y la verdad que va a ser un lujo poder escucharla, y aparte es una amiga. Yo solamente quiero hacer una introducción leve, rápidamente, porque mucha gente acá todavía no estamos, como están en Europa, tan avanzados con la PNI. Acá recién se está empezando a escuchar. Ya hoy en el deporte se habla mucho de que tenemos mucho, bueno, yo tengo la posibilidad de trabajar mucho con el deporte y tener tantos deportistas que están haciendo PNI, que bueno, mucho viene de afuera, mucho viene de lo que transmitimos nosotros, muchos pacientes que están volcándose al área de la PNI, muchos profesionales que están conociendo un poquito, todos profesionales de la salud que están involucrándose en el tema de lo que es la psiconeuroinmunología. Y yo rápidamente quiero hacer una breve historia de cómo llega PNI Europe a la Argentina. Una de esas causas sos vos lo sabes bien, pero yo quiero contar un poquito que yo la primera vez que escucho de PNI fue con un amigo, también profesor de PNI Europe, que es Jaime Camarasa. Él me empezó a hablar un poquito de lo que era la PNI. Resulta que, bueno, me llamó la atención, me prendió la lamparita, y resulta que Dios me ilumina y yo me voy a un curso a Madrid, y una señora que yo no la conocía personalmente, que es Maloa Casanova, sin conocerla, ella me abre las puertas junto a su marido de su casa. La verdad que ahí uno se da cuenta el tipo de persona que uno tiene enfrente, y ella sin conocerme me abre las puertas, y una noche, tomando una copa de vino, no fue una copa, fue una botella, Más de una copa, sí. más de una copa, se quedó toda la noche explicándome cómo podíamos influir desde la psiconeuroinmunología. Conocí la PNI literalmente en su casa tomando una copa de vino. Cuando escucho eso, lo primero que digo es que los profesionales latinoamericanos, los pacientes en Latinoamérica, tenemos que tener acceso realmente a esta ciencia que llegó para quedarse acá en Latinoamérica. Ya en Europa está instalada muy fuerte, y quizás en Estados Unidos también, pero en Latinoamérica, bueno, tenemos la suerte de que gracias a María, gracias a vos, gracias a Jaime, y por supuesto al que nos dio todo esto, que es nuestro director, Leo Primbum, nos podemos dar el gusto de decir que tenemos la primera generación formada de psiconeuroinmunólogos formados acá en Latinoamérica, que ya estamos con la segunda generación y que bueno, ya tenemos la tercera en camino. Así que bueno, gracias a Leo y gracias a todo el equipo de PNI Europe podemos estar acá. María, que es la que también es la que hace todo para que este nexo pueda funcionar bien, y yo que aporto lo que puedo. Así que, Bueno, eso es un poquito. Así que te agradezco, Amaló. Y bueno, me gustaría, primero que saludos a los chicos, y después de eso, a mí ya de entrada me gustaría preguntarte un poquito que a qué nos referimos con el tema central que vamos a hablar, de los 5 componentes cuando hablamos de una inflamación. vale. Bueno, yo te facilité una lámina para que ellos puedan ver los 5 componentes del síntoma. Si tú me la pones, porque no la puedo poner yo, bueno, si no lo puedo explicar, pero es para que vean a lo que yo me refiero. Entonces, en esta lámina que tienen arriba, nosotros tenemos 5 componentes, que da igual lo que tengan escrito. En el de arriba habla del componente fisiológico, en el de al lado del cognitivo, abajo del emocional, luego el sexual, luego el componente sistémico, y tenemos toda una conformación de patrones heredados o genéticos o epigenéticos, o de cosas importantes que se tienen que transmitir en una parte que vamos a decir es flexible, es cambiante, es lo que llamaba Lamarck antes del 1800, la herencia por presión del ambiente, ¿no? Y luego, ¿cómo se conectan estos 5 componentes? Yo creo que esto, explicado desde un punto de vista terminológico, sería muy difícil, Fer. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer como un cuento a partir de ejemplos clínicos, que es lo que la gente entenderán los que no sepan absolutamente nada, y quizás disfrutarán los que ya sepan de este tipo de temas, ¿no? Entonces,
¿A qué nos referimos en la inflamación? Bueno, yo voy a empezar a hablar de fisiología porque sé que la mayoría que me escuchan ahora mismo son gente que viene del área sanitaria, que sabe lo que es la inflamación, que sabe lo que es el dolor, el daño en el tejido, o que son osteópatas o fisios, o psicólogos, o gente que conoce bien la fisiología, ¿no? Entonces, la inflamación y el dolor, nosotros conocemos, bueno, muchas de las rutas que producen inflamación, que producen dolor en osteopatía. Yo soy profesora también de la escuela y estoy orgullosísima. Nosotros hacemos buenos diferenciales sobre que si es referido renal, que si es referido de no sé dónde, que si tenemos una lumbalgia y puede ser más de origen, de este origen, de aquel origen. Pero a mí me sorprendió mucho en el componente fisiológico que yo estaba dando clases ya de osteopatía hace más de 15, 16 años y me topé con Leo Prineboom, ahora mi jefe en PNI Europe y el inspirador de muchísimas cosas en, bueno, a muchísimos ámbitos, un gran clínico, un gran docente, pero sobre todo un gran investigador que voy a explicar ahora, que motiva fusionando muchas ideas de una manera muy innovadora, cosas nuevas. Pues a mí me pasó, por contártelo como un cuento, que entro yo dando clases de osteopatía y como él hablaba mucho, iba más tarde, yo entré a su clase por casualidad. Entonces me senté ahí y me dijo, tú eres la profesora de al lado, ¿no? Y yo, sí, yo soy Yola, te estoy esperando para cerrar la puerta, ¿no? Y me dice, ¿y tú con qué trabajas? Y yo digo, bueno, yo con dolor. Yo trabajo la mayoría con dolor, impotencia funcional, incapacidad. La gente se sienta en nuestra consulta, Fer, y nos dice, yo necesito que tú me ayudes a tener una vida mejor, a tener mejores capacidades, o no tengo energía, o no. Pero en general la mayoría de la consulta tiene que ver con una incapacidad física, ¿no? En principio. ¿Mm? Y nosotros tenemos que descubrir en la clínica si eso pertenece a qué sistema y cómo organizar este tipo de diagnóstico. Pues a mí me sorprendió mucho, que para mí fue durísimo en aquel momento, que Leo me dijo, ajá, y si trabajas con dolor, ¿qué es el dolor? Y yo, por supuesto, le di todo un concepto de dolor ahí, casi que de la Organización Mundial de la Salud. Y me dijo, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que está pasando en el tejido? Y yo le dije, bueno, pues tenemos la triple respuesta de Lewis, primero daño en el tejido, luego vasoconstricción para que no se derrame la sangre, luego vasodilatación porque tenemos que llevar, ¿no?, toda la sustancia inflamatoria al sitio, luego hay un edema. Esto es la típica lámina que tú y yo damos en osteopatía en montones de seminarios, ¿no?, de explicar. Y él me dice, ya, pero esa inflamación, ¿en qué orden va? ¿Cómo va? Bueno, me di cuenta que mi fisiología a nivel molecular era limitada, ¿bien? Limitada. Y que yo ni siquiera sabía realmente qué influencia tenía yo como terapeuta y qué influencia tenía la regeneración natural del tejido, lo que llamamos el turnover, ¿no? Entonces yo digo, yo creo que tenemos que ser más humildes, para esto hay que ser humilde y hay que decir, no sé si el impacto fue de mi técnica o de que se recuperó el esguince porque han pasado 6 semanas y se iba a recuperar porque el tipo está sano. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, yo creo que conocer la fisiología, conocer cómo mejora, cómo empeora, exactamente qué pasa, esto que dice aquí, que son patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daños, esas son las palabrotas que están ahí en el cuadro de arriba, no son más que explicar que en el cuerpo nosotros tenemos en el componente fisiológico unos patrones. Ahora voy a decir nombres, pero da igual que se llamen Juan o Pepe. O sea, la cosa es, cuando nosotros tenemos un patógeno, por ejemplo, los lipopolisacáridos en una bacteria gran Claro. negativa, son como unos pelos que tiene, que son como indigeribles para nuestro sistema inmune y se quedan señalizando una sustancia de inflamación, o sea, como si fueran una sustancia proinflamatoria, y tiene una cascada específica. O sea, nosotros tenemos ese patrón asociado o patrón molecular asociado a patógeno que genera una respuesta, ¿no? Una interleuquina 1, un tumor necrosifactor alfa, con leucotrienos, con prostaglandinos y no menos con óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en osteopatía de la inflamación, tenemos que saber en qué momento se abre el vaso, qué bichitos lleva, en qué momento están, para nosotros escoger nuestras técnicas de tratamiento. Es que no es lo mismo
que haya un montón de prostaglandinas y no haya señalización de stop, no es lo mismo que vengan agudo a los 3 días, que venga al mes número 40 y tenga 6 años con su problema. Bien, entonces si nosotros conociéramos en profundidad el mecanismo, la ruta, la fisiología, y que son muy diferentes los patrones que desencadenan infecciones, por ejemplo, como el que acabo de decir, un lipopolisacárido como un ejemplo, pero puede ser peptidoglicanos, puede ser un ARN, como el caso ahora del coronavirus y los virus de ARN, puede ser, pero son cosas distintas, pero a veces se sientan los pacientes y nos dicen, mira, yo me fui a la India, me dio una diarrea de la leche y a partir de ahí me dio una ciática que no me quito. Y nosotros muchas veces, y hablo lo primero por mí, no hablo por el que me esté escuchando, muchas veces simplemente es como si no lo escucháramos porque no tenemos herramientas para pensar que esa infección puede producir una inflamación con una sensibilización periférica que sería normal, y luego la central, y luego la suprasegmental. ¿Y cómo sucede? ¿Qué pasó con esas encefalinas? ¿Qué pasó con esa GABA? ¿Qué pasó? ¿Me explico? Entonces, nosotros lo que tenemos que reconsiderar quizás es cómo evaluamos, o si de verdad tenemos herramientas diagnósticas para evaluar en qué momento está, cuáles son los indicadores clínicos. Entonces yo creo que la PNI tiene un gran mundo en esto, ¿no? De cómo hacemos el diagnóstico, qué diagnóstico es fiable, qué herramientas diagnósticas tienen, porque también en el componente fisiológico, que sigo en el componente fisiológico, cuando nosotros evaluamos cualquier cosa tipo cómo duerme, qué nivel de energía tiene, cómo está su capacidad mitocondrial, que nosotros lo hacemos mucho en músculo, los que trabajan con deporte son unas máquinas en esto, ¿no? Pero quizás no tanto en el intestino, o quizás no tanto en el tipo de inflamación. Me parece que cada uno como que sabemos mucho de un área, pero no lo tenemos bien integrado. En la clínica. ¿Me explico? Entonces, una magia que tiene la PNI clínica, y yo estoy hablando de la PNI que yo aprendí en PNI Europe, porque conozco muchas otras escuelas fantásticas, pero es que no tiene nada que ver. Cada cosa tiene su estilo, ¿no? Ni mejor ni peor, pero yo estoy hablando de esta. Entonces, tiene una transversalidad como una cosa que a mí me parece muy interesante, que es entender qué tipo de prueba tiene qué tipo de fiabilidad. ¿Me explico? A veces nosotros utilizamos cosas como radiografía, resonancia, analítica, y pensamos que es una maravilla. Bueno, la analítica es un examen que tiene todos los falsos negativos del mundo, si tiene menos falsos positivos. O sea, si algo te da escandaloso, depende de qué parámetro estemos hablando, podría ser útil. Pero es que tú y yo sabemos que hay gente que llega a la clínica que tiene, Fer. O sea, está hecha polvo, pero hecha polvo, y tiene una analítica brillante. Espectacular. No, usted no tiene nada. Es más, no tiene ni inflamación. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? La gente llega casi decepcionada. Uno tendría que estar contento de no tener nada. Pues la gente llega casi triste a la consulta porque no entienden, ¿no? Y luego tienes otro tipo de persona que tiene unos análisis que parece que se va a morir mañana y está perfecto. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que mejorar nuestra comprensión para entender cómo se resuelve a nivel homeostático y un largo etcétera. Entonces, bueno, por no extenderme en el componente emoción, en el componente fisiológico, porque quizás es el que todos nosotros manejamos más, también tenemos que hacer como mucho hincapié, y aquí sí que voy a hablar con ejemplos específicamente, en que nosotros tenemos, además, estados que yo ya no lo quiero enfocar desde el punto de vista diagnóstico y clínico, lo quiero enfocar desde el punto de vista de la manera en la que vivimos, cómo estamos afrontando la vida, cómo estamos tú y yo ahora. Si yo te preguntara, ahora me voy a pasar al segundo cuadrito, que es el componente cognitivo. Bien, entonces, estábamos hablando de entre los 5 componentes, acabo de hablar del fisiológico, voy a hacer un mini resumen en el cual nosotros incluiríamos todas las cosas que suceden al paciente desde el punto de vista de la medicación que toma, la interacción de medicamentos, cómo evaluar la interacción, las pruebas diagnósticas que hacemos, cómo hace caca, cómo duerme, el nivel de energía, el dolor, el tipo de dolor, el momento de cicatrización, el patrón capsular del no sé qué, de la postura, lo que tú quieras. Pero todo esto está en el componente fisiológico.
Pero nosotros tenemos más cosas en el cuerpo, como Por puede supuesto. ser, bueno, en el cuerpo, en el comportamiento El humano, vamos a comportamiento. decir, como puede ser, y en el comportamiento, aquí estamos hablando como muy enfocado y específicamente a la inflamación, ¿no? Entonces, en el componente cognitivo, nosotros también tenemos que pensar que nosotros en los 5 componentes tenemos un estado todo el tiempo. Primero voy a integrar los 5 y luego te voy a dar ejemplos clínicos de cada uno, que ya me preguntarás tú si quieres ampliar alguno o no. Pero Sí, me gustaría. por ejemplo, si yo te preguntara a ti ahora, en este momento, Fer, en el componente fisiológico, si yo te pregunto cómo está tu respiración, ¿tú qué me dirías? ¿Qué me Y dirías? en este momento tengo una respiración un poquito simpática, acortada por la posición mía del diafragma y porque te estoy escuchando con un nivel de dopamina que me está entrando tanta información que diría que tengo una respiración totalmente acortada. Y si yo te preguntara cómo está la tensión del cuello, ¿qué me dirías? Con un espasmo importante. Perfecto, entonces tú tienes una fisiología, sea esa o sea la que sea, pero en este momento la tienes. Y si yo te Claro. pregunto, ¿y en qué piensas? En que tengo que seguir estudiando cada vez más, 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 y que esta ciencia realmente es impresionante, porque te escucho hablar y entiendo todo lo que nos falta como profesionales, la interacción en este tipo de terapia que hacemos. Y con esta fisiología de una respiración un poco más excitada, un simpático más activo, con tensión en el cuello y un pensamiento de, mira, entiendo que me encanta lo que hago dopaminérgicamente, quiero seguir, con esta motivación, ¿qué emoción te despierta? Yo creo que miedo. Perfecto. Y detrás, bueno, podríamos seguir. ¿Y tú crees que este comportamiento fisiológico, con este pensamiento motivador de yo quiero seguir aprendiendo y esta emoción de miedo afectaría a tu sistema? El sistema, y me refiero con el sistema, Sí. todo lo que te rodea, el trabajo, la familia, los hijos, los amigos. ¿Tú cómo crees que puede influir este razonamiento que estamos haciendo en este momento o este discurso de los 5 componentes, o cómo influiría en ti esta fisiología con esta cognición, con esta emoción? Yo creo que la influencia es directa porque creo que le prestaría tanta atención a una cosa y automáticamente dejaría de prestarle atención a otra. Podría ser. Podría ser así. Y el componente sexual, aunque a mí me parece clave, Sí. ahora solo voy a dar un ejemplo en el que nosotros somos seres sexuados. Confundimos el componente sexual con que, hombre, obviamente todo lo que esté inducido por miedo, por un pensamiento, por una fisiología, pues quizás tú estás en un momento más simpático aquí hablando Claro. conmigo, con 300 personas en internet, pues no es un momento sexual, me explico. Por supuesto, tu energía sexual va a variar, pero también tienes que entender que tú te enfrentas sexualmente a 300 personas totalmente diferente que como te enfrentas a tu hija. Por supuesto. Porque nosotros llevamos una sexualidad intrínseca, ¿no? Yo aquí me comporto totalmente diferente que como me comporto con mis hijas y cambiamos, soy mucho más femenina con mis hijas, aquí soy mucho más amaloja, la comunicadora, yo qué sé, no sé ni qué decirte, ¿no? Aunque yo contigo me siento muy tranquila porque somos amigos hace muchísimos años, pero Sí, tal cual. nosotros llevamos 5 componentes como seres humanos siempre. En el comportamiento de la inflamación, en la conducta que tú tienes ahora mismo. O sea, es más que claro que es indisociable que nosotros sepamos evaluar cada componente y que sepamos dirigir estrategias. Ahora yo desde la PNI de Leo, porque esto es una idea basada en múltiples conceptos de gente brutal que él ha logrado fusionar de manera mágica y creativa para generar herramientas que a mí clínicamente me han hecho otra persona. No estoy hablando de mi clínica, estoy hablando de mi vida. Bien, entonces yo sí quiero decir que, por ejemplo, ahora vamos a poner ejemplos clínicos a todos. Creo que el componente fisiológico está claro dentro de la inflamación, ¿no? Todas las cosas que pueden perturbar la fisiología, desde el mecanismo molecular y la citoquina exacta, hasta simplemente saber que hay un proceso donde hay un edema o lo que sea. Esto es componente fisiológico. En el componente cognitivo, ¿tú crees que alteraría la inflamación si una persona tiene un pensamiento de no puedo?
no me puedo curar o no debo curarme, o por ejemplo, no soy suficiente, o mira, un pensamiento muy recurrente, al menos en mi clínica, es el de esto es crónico. Claro, Entonces es claro. como una etiqueta en el superconsciente donde el paciente llega y un super mega inmunólogo de la leche le hizo 4 exámenes, todo salió positivo y el paciente llega con un susto Concuerdo. terrible pensando que lo que tiene es absolutamente crónico y yo digo, pero ¿cómo a nivel sanitario nosotros podemos tener tanta irresponsabilidad? Yo adoro a los médicos, todo lo que hago en mi vida lo baso en ciencia médica seria, Leo es una persona hipercientífica, yo lo soy también, pero también tenemos que ser humildes y entender que no entendemos nada. Que es que la Totalmente, totalmente. ciencia tiene unas limitaciones tremendas, que ni la matemática, vamos. O sea, las ciencias Totalmente. básicas como la matemática, la física, pues quizás se les puede dar un poco más de precisión, pero es que nosotros, ¿sabes? En 2016 descubrieron los como linfáticos del cerebro, Los en el velados linfáticos. 2017 se ganan el Nobel por el Nobel de Fisiología del Pues, Biorritmo. del O sea, biorritmo. Claro. tío, Todo nuevo, todo nuevo. esto fue ayer. Y nosotros Ujú. entonces sabemos que la patología es crónica. Yo te voy a decir mi opinión, porque tengo derecho a dar mi opinión. Por Mi supuesto. opinión, Fernando, es que nosotros le hemos puesto la palabra crónico a toda la incapacidad médica de no saber qué De le no pasa al saber qué es. paciente. Totalmente, totalmente de Entonces, acuerdo. bueno, como no podemos decir, porque nuestro ego no nos lo permite, nuestro ego social, sanitario, no nos permite decir, mira, lo siento, pero es que no tengo ni la menor idea. Eso sí, el problema es mío. El cuerpo es una maravilla y tú te vas a poder curar. Lo que pasa es que yo no sé cómo. No sé Esa cómo. es la Claro. manera de decir, no, mire, usted es crónico. No se puede hacer nada, hay que aceptar ciertas cosas. Yo también estoy de acuerdo en que hay que aceptar ciertas cosas, pero también tenemos que aceptar que nosotros con el pensamiento damos un patrón de inflamación que puede Inflamación. perdurar y esto es lo que, bueno, yo no lo consigo prácticamente en más ningún sitio, esto Leo ha sido brillante en explicar un patrón molecular asociado a la cognición. ¿Me explico? Y esto sí que es una Totalmente. cosa exclusiva de él. O sea, tú vas a poder conseguir en bibliografía todo lo que tú quieras sobre PAMS, sobre DAMS, sobre, por supuesto, cosas que hay muchos estudios de psiquiatría, de psicología, que explican que el componente cognitivo, pero tal y como un patrón, bien, o convertido en una herramienta, es una cosa que al menos yo, igual me equivoco, ¿no? Pero al menos yo lo he visto solo aquí y lo he buscado, ¿eh? Para poder Sí, sí, afirmar esto sí. lo busqué como camp y dije, no vaya a ser que yo diga una cosa muy extraña, ¿no? No tengo Digo, a dudas que lo alguien has le tengo buscado. yo a esta empresa, soy capaz de cometer un error así, pero no, me parece que no. Tuve prudencia, que es raro. Mira, espectacular, Amalo. Creo que quedó súper claro lo que acabas de decir. Creo que la gente está tan maravillada como yo. A mí me gustaría hacer hincapié en en una cosita que vos dijiste. Y me gustaría, porque como hay mucha gente que por ahí que todavía que son más fisioterapeutas y que todavía no están tan metidos en el campo de la inmunología, en el campo de la neurofisiología, me gustaría que con un ejemplo práctico, clínico, me puedas explicar, a ver, cómo un factor psicoemocional puede alterar nuestra neurofisiología. Ok, vale. Mira, yo te voy a dar un ejemplo clínico. Mira, y además la pregunta, eres como, tío, te tenías que dedicar un poco a la radio o algo así, ¿no? Porque yo acabo de explicar el componente fisiológico, el pensamiento de no puedo, de patología crónica, por resumir hasta ahora también, ¿eh? Porque tengo Claro, mucho y por estar ordenado, del componente cognitivo y ahora tú me estás pidiendo un ejemplo clínico del emocional. de la parte emocional, exactamente. Yo te voy a dar un ejemplo clínico porque es una buena manera de que tú me reenfoques a mí hacia la inflamación. Mira, ¿tú crees, Fer, que una mujer, por ejemplo, que ha luchado por tener un bebé, se ha organizado con muchísima ilusión, va y tiene su bebé feliz y de repente se tiene que ir a trabajar porque su marido se queda sin trabajo y tiene que salir y dejar al bebé de un mes y siente que le ha abandonado, ¿tú crees que eso le podría producir o desarrollar un proceso inflamatorio? Y hay que analizarlo desde el punto de vista de supervivencia de esa persona.
¿Qué es lo que... Yo te voy a decir una cosa, cuando nosotros decimos, me dejó mi novio y eso me dolió terriblemente, te duele porque te duele exactamente igual que como duele cuando tú tienes un patrón molecular asociado a daño asociado? molecular. Bien, Claro, es una reacción inflamatoria estéril, que es como la de daño, como cuando te haces con un martillazo, pero es que sí, nosotros respondemos con el sistema inmune que tenemos, cariño. Esto tal no es cual. una cosa que tengamos que No, no. dudar. ¿Cuántas veces has visto tú, cuántas veces has visto tú, Fer, a personas que pierden un hijo y al día siguiente tienen diabetes? O que se jubilan y al día siguiente tienen Parkinson. Tienen Parkinson, sí, O sí, que esto es una cosa que nosotros tenemos que aceptar que existe en la sociedad y que aceptar que todavía no entendemos profundamente cómo pasa y que quizás podemos encaminar y desde el punto de vista clínico, incluso sin entenderlo. Y esto lo voy a decir más adelante. Entonces, sí, yo para la parte emocional te voy a decir que nosotros, cualquier proceso, mira, por ejemplo, si tú buscas la emoción detrás de, por ejemplo, la emoción o el miedo. Vamos a hablar del miedo. Entonces tú de hablas miedo. del miedo neurológicamente, de la amígdala, y tú conocerás, y muchos aquí en fisio se conoce mucho, a Lorimer Moseley o Mosley. Sí. Bien, porque en España se diría Moseley y como Leo se moriría de la risa en este momento. Me diría Mosley. Entonces, es muy gracioso porque este hombre estudió en fisioterapia todo lo que tiene que ver con dolor, con el deep learning, con hacer estrategias de entrenamiento profundo, cambia la emoción, cambia el comportamiento de la amígdala y baja el dolor. Pero baja el Claro, dolor por un aprendizaje de fisiología. Bien, entonces, ¿qué cambia? Cambia una emoción desde un pensamiento de no es un puedo pensamiento. y una emoción de miedo profundo a decir, coño, pero si es que puedo, el cerebro anticipa la respuesta y tenemos un cambio total de fisiología. Entonces, estudios de estos tienes así. Creo que es un Sí. ejemplo clínico de cómo la emoción y el pensamiento Influyen. cambian la percepción del dolor. Y otra cosa que te voy a decir muy fácil, es que la percepción del dolor no está en el área de dolor, está en el Tal cual. cerebro. Está en el cerebro. Entonces, bueno, tú te cortas la mano y puedes tener sensación de miembro fantasma. Mejor ejemplo que ese, ¿me No explico? existe. No. Entonces, nosotros tenemos una emoción y unas reacciones neurológicas muy específicas para búsqueda, para ansiedad, para esto y para aquello. Y este estudio que tú me acabas de poner es un ejemplo muy lindo para nosotros. Esto está publicado el 31 de diciembre del 2019, es prácticamente 2020. Prácticamente no se ve ni se lee, pero no importa. Pero puedo poner ese estudio. Lo Ah, tengo mira, ahí yo. Lo mira, tengo ahí. oye, Para que los quieren leerlo es muy interesante. sí, está muy chulo, está muy chulo, muy chulo, porque ya empezamos a ver en journals como este, el Journal of Sport Science, que explican las cosas desde un punto de vista más global. La tabla que yo había puesto, que veo que no se ve, pero bueno, da igual, habla de interleuquinas, de resistencia a la insulina, Acá. o sea, todos los parámetros que tenemos ahí arriba a la izquierda, habla de cómo baja la inflamación, mejora la fuerza, mejora todo lo que tú quieras a nivel fisiológico, y ya no es sorprendente, aunque esto hace 15, 20 años no iba a ser así, ya no es sorprendente que se incluyen metaanálisis o ensayos clínicos controlados, aquí hay dos específicamente, sobre cómo bajan los parámetros de ansiedad, de depresión y cómo mejora a nivel, vamos a decir, emocional el paciente, ¿no? O lo que se considera la parte emocional. Claro. Aunque yo creo que eso no existe. O sea, yo creo que nosotros somos individuos involucrados en los 5 componentes en todo momento, con lo cual no es que nosotros tengamos una cosa o la otra, ¿no? No. Es que nosotros tenemos que saber integrarlo todo, porque Integrarlo. tenemos todo, el paciente lo va a tener todo en todo momento, ¿no? Pero si era un ejemplo, o si quise poner un ejemplo de cómo el ejercicio cambia la parte cognitiva y emocional y cómo la emoción y la parte cognitiva, que fue el ejemplo de la mujer, que fue el ejemplo de la depresión post-muerte, post-dolor intenso, o sea, no le aguantan. Hay gente que tiene insuficiencia suprarrenal o por un evento de miedo o de dolor muy, muy potente y entra en un fallo orgánico. Bien, entonces esto es una cosa súper conocida, explicada en todas las áreas de la medicina, y lo que pasa es que nosotros lo tenemos que poder evaluar, Fer.
tenemos que poder integrarlo en la clínica. Bien. Totalmente, totalmente. La verdad ¿querés agregar algo más de esto que dijiste vos? ¿Perdón? Si querías agregar algo más, si no tengo... No. Yo creo que ¿Está con el bien? ejemplo clínico del componente Yo creo que se entendió emocional, perfecto. creo que puede Perfecto. quedar claro, sí. Bueno, y también me gustaría, ¿cómo clínicamente puede el sistema y la sociedad afectar la capacidad de una persona, principalmente, de modular la inflamación y la regeneración de esa misma lesión? Ay, ¿Cómo puede mira, pasar esto? yo esto también nos vamos a echar unas risas y perdónenme, por favor, el ejemplo pretende ser gracioso, que nadie se sienta, pues no sé, que nadie se dé por aludido, vamos a decir. Para esto nosotros tenemos una herramienta espectacular que es el sistema. Esto está basado en la casa de la persona. Yo no sé si ustedes vieron de Bernardo Ortín, que es una referencia parte de nuestro equipo que me ha enseñado muchísimo, pues él acaba de mandar un vídeo que es como su aporte a la sociedad y al confinamiento, que se llama La casa de la persona, que es una metáfora de la filosofía presocrática donde se habla de la persona en el contexto, ¿no? Entonces, yo lo voy a explicar de la manera en la que yo lo aprendí en PNI, que es donde nosotros utilizamos un metamodelo que se llama de texto-contexto. El texto sería la personalidad y la identidad del individuo. No es lo mismo una persona que quiera explorar el mundo que Susanita la de Mafalda. Aquí todo el mundo conocerá a Susanita la de Mafalda, ¿no? Pero por supuesto, si nace acá. Kino, por eso, porque Kino es de allí, pero por eso puse ese Claro. ejemplo, porque a mí me parece un tío, o sea, yo no puedo con él, o sea, yo lo amo, todavía lo leo. Lo Entonces, sé. me parece genial, además. Entonces, claro, Susanita la de Mafalda tiene una personalidad muy del bebé, de aquí, de ahora, serotonérgica, totalmente familiar. Y hay gente que es totalmente diferente. Entonces, esto es lo que llamaríamos el texto, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Y nosotros también tenemos que aplicar las estrategias cuando aplicamos inflamación, entendiendo que la personalidad y la identidad son parte del comportamiento fisiológico. Una persona llena de dopamina no se inflama igual que una Totalmente. persona Totalmente. llena de serotonina. Es que Serotonina. no se inflama igual. Entonces, eso es el texto, el yo, lo que traigo, tanto en los genes como lo adquirido a nivel, vamos a decir, más de cómo cambiamos la identidad, ¿no? Y lo que tú me estás preguntando, que es el sistema, que sería el contexto, está dividido en 9 partes de la casa. Bien, que repito, está inspirado en esta casa de la persona de la antigua, o sea que imagínate, es muy antigua la filosofía presocrática. Entonces, todo el lenguaje que nosotros utilizamos son grandes estrategias que diseñaron Leo y Bernardo utilizando la mayéutica, la lingüística, o sea, es que es una cosa brillante como estrategia de diagnóstico y terapéutica. Y lo que pretende es explicar la relación del individuo con su sistema. Ahora te voy a poner un ejemplo clínico que fue lo que me pediste. Mira, si yo te dijera, en un proceso inflamatorio, bien, agudo, imagínate tú que tú tienes un broker, ¿no? Ahora tenemos que hablar del texto, que es la persona, y de su contexto. Ahora imagínate que tú tienes un broker de la bolsa que está así 3 de la mañana, pierde 2 millones, de la bolsa nunca cierra porque en Japón es un horario, en Europa es en otro, y está todo el rato dándole a la cabeza tucu, 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 y ahora de repente tiene una inflamación aguda. Entonces, eso requiere muchísima energía. Si tú tuvieras que posponer un sistema físico, si hay algún órgano que vaya a sufrir, ¿tú qué órgano crees que va a sufrir primero? Te pregunto. Bueno, yo creo que va a ser el tejido conectivo, el tejido musculoarticular. Por supuesto. Y eso lo vemos en datos epidemiológicos. Sí. Totalmente. La gente que trabaja en la bolsa está toda fastidiada. De hecho, son tus pacientes todos los días los que les tratan la lumbar, el disco, el las ligamento. cervicales, etc. Se van a entrenar y se revientan. O sea, no digo que todos, pero cuando tengan un asalto inmune, bien, tendrán primero que sacrificar el músculo. Ahora te pongo otro contexto clínico del sistema. Ahora imagínate que la persona que tiene el reto agudo inflamatorio es Messi. Ahora Messi, que gana no sé cuántos millones al año, ni idea yo de fútbol. Entonces, imagínate que ahora Messi viene a tu consulta y resulta que tiene una fiebre aguda o una lesión aguda y tiene que invertir energía.
tiene un asalto inmune. ¿Tú de qué sistema crees que va a prescindir? Yo creo que va a prescindir del cerebro. Bueno, mira, lo curioso es que yo en clases este ejercicio lo hago con muchísima gente. El que me conoce dirá, no hay sus ejemplos, ¿no? Que estos ejemplos son robados totalmente de Leo, de Dani, de Bernardo, porque son muy buenos. Tú esto lo ves epidemiológicamente. Mira, en las universidades, Fer, en las universidades se da ciertos mano ancha, no sé cómo se dirá, se da cierta diferencia a los que representan o los que van a las Olimpiadas o los que están en equipos de élite que a los estudiantes regulares, por horario también, porque tienen que entrenar muchísimo, pero también es en parte porque a veces uno tiene que escoger entre uno y el otro. Entonces, ahora yo te voy a poner la frase que nosotros siempre decimos y es el sistema o el contexto, o sea, así como el texto elige la patología, porque es donde están nuestros genes, nuestra personalidad, nuestras capacidades endocrinas, el contexto es el que genera el conflicto. Nosotros solo acabamos de poner un ejemplo entre un broker y un deportista, y tú inmediatamente, y cualquier persona que nos esté escuchando, inmediatamente puede hacer un ejemplo. Es lógico que nosotros vamos a reaccionar por ley de prioridades biológicas. Entonces, ¿tú crees que una persona que tiene un conflicto terrible en el trabajo pueda comportarse diferente a nivel de inflamación cuando le tratas una lesión? Hombre, claro, tiene que invertir en ese problema, ¿no? El estudio que tú acabas de poner, aunque no se lee bien, pero bueno, da igual, habla mucho más allá sobre el sistema. El sistema, que fue tu pregunta, depende de la edad sensible en el que tú tengas el problema social o sistémico. Tú tienes que entender que si nosotros tenemos un niño, este estudio, tú lo puedes poner un poquito más abajo, este es el de Cambridge y Harvard. Sí, ese es el de Cambridge. Vale, esto es un estudio muy lindo, 2019, que por supuesto es un metaanálisis fantástico, pero bueno. Después lo subo después de la charla, lo subo porque está agrandado, pero después yo, si no ahora no puedo, pero cuando termine la charla yo lo subo para los chicos. Cielo, para yo verte mejor. Listo. Así te vemos todos bien. Ahí está. Ay, súper, mucho mejor. Bueno, son referencias porque son de buena calidad, pero yo creo que es bastante conocido y si no lo voy a introducir. Nosotros tenemos muchos estudios sobre el Adverse Childhood Experience, ¿no? Que son las experiencias adversas en la infancia. Entonces, como tu pregunta fue clínicamente, ¿cómo afecta el sistema, o sea, la familia o el trabajo o la familia, el trabajo, bueno, podríamos poner muchos los amigos, o la falta de amigos, o la soledad, o cómo afecta la fisiología dentro de la inflamación, o la fisiopatología de la inflamación. Bueno, yo creo que un ejemplo clínico de esto espectacular es lo que tú tienes ahí delante. Y es como, dependiendo de la edad, ¿bien? No es lo mismo que tú lleves maltrato, abuso en un momento de la vida, por ejemplo, menor a 5 años, donde eres totalmente dependiente del contexto y en ese momento no seas suficientemente cuidado, observado. Eso desarrolla una neuroanatomía específica. O sea, la gente que vivió abuso, violencia y maltrato pueden leer a Nadine Brooke Harris, leer este tipo de estudios. Hay montones de pediatras que dicen que no hay un factor de riesgo para patología cardiovascular, inflamatoria, dolor crónico, fibromialgia, que tenga tanta evidencia como el maltrato y el abuso en la infancia. Eso cambia la genética, cambia el cerebro, cambia el comportamiento para el resto de la vida. Y nosotros normalmente no le preguntamos a la gente cómo fue, pero imagínate, tienes un paciente que viene con una lumbalgia que tiene 10 años, bien, y no se le resuelve, y ha hecho esto, y ha hecho al otro, tú eres un excelente osteópata, haces todo lo que puedes, le mandas 1000 cosas. Mira, si nosotros nos ponemos a ver hasta estudios, hay uno del diabetes, que si no me equivoco más, es del 2012 o 14, que explicaba, Fer, la capacidad que tenemos de almacenar grasa y de fabricar músculo depende del número, o sea, comparando gente con un ACE, que es un test que nosotros entrenamos y enseñamos en Penny Europe, sobre la gente que tenía más de 4 y 0. Bien, porque es un test de 10 preguntas. Entonces,
ahí se veía cómo las personas que habían sufrido maltrato y abuso en la infancia, además de 4 veces más riesgo cardiovascular, casi 100% por arriba de la pregunta 5 de prescripción de antidepresivos, o sea, es que yo no he visto una cosa igual, en un estudio que creo que fue de 13.000 personas con un seguimiento de 25 años, o sea, una cosa alucina. 13.000 es el de fibromialgia, esto igual es de 17, bueno, da igual, que se lo busquen, porque si buscan ACE, lo van a conseguir sin ningún problema. Y este estudio explica que es un factor de riesgo determinante para cuánto músculo vas a producir y cómo vas a almacenar grasa. Claro, si tú estás en peligro, pues tendrás un metabolismo diferente para resguardar la vida. Lo que pasa es que eso, como no lo estudiamos, no sabemos la reacción que va a tener el paciente al tratamiento. Tú no has visto que hay gente que es impresionante, come de cine, o sea, lo hace todo de la leche, y tú dices, pero ¿cómo puede ser que no forme músculo? Mira, nosotros vimos una evaluación de Dani. Estaba yo escuchándole, que yo por mí le escucharía. La verdad es que a la gente de mi equipo, Fer, y sonará hasta raro entre nosotros, pero es que es increíble. O sea, yo... No, son increíbles. Sí. Bueno, y tú lo sabes que es verdad. Yo entro a los cursos de Daniel de la Serna o de Rafa cuando habla de célula, o de Ichi, o de Ángel Burrell de dolor. El último de dolor, dije, pero ay, esta gente va como rápido. Vuela. Ya clase aparte, ver a Leo, ¿no? O sea, Leo tiene una velocidad tan extremadamente rápida de innovación que yo sí, como digo yo, sin falta de modestia ninguna, es que yo no le llego, vamos, no le sigo. No, pero yo doy el ejemplo... Yo doy el ejemplo que los profesores de la PNI, desde la neurofisiología, son una hipófisis. Y Leo es el hipotálamo, literalmente. Exacto. Doy ese ejemplo. Mira, sí, no creo que nos esté escuchando, pero si nos escucha, es un ejemplo que te voy a plagiar. Porque literalmente las funciones que cumplen los profesores de la PNI Europe es impresionante. En todos los sistemas influyen y lo que generan, pero todos regulados por un centro, que es el hipotálamo, que es Leo Pringle. Ese es el resumen de lo que es PNI Europe. Súper bonito. Bueno, nosotros aquí lo que yo quise decir al final es que de verdad nosotros tenemos que incluir en el análisis de la inflamación, de la regeneración de tejido, de los patrones moleculares, que esos patrones moleculares podrían estar influenciados por el sistema desde el inicio de la vida. Y que si tú tienes la experiencia adversa, imagínate una violación, una cosa terrible, un maltrato en una cárcel, cosas que suceden en la humanidad, no va a tener el mismo impacto cuando tú eres pequeñito y está conformándose el cerebro, ¿no? En el cambio neuroanatómico, que lo que pasaría si te pasa con 40 años, ¿me explico? Totalmente. Entonces, yo creo que los factores, aquí ya justo acabamos de cerrar el círculo, por el componente sexual, que lo voy a dejar como un mero, análisis, me explico, de entender que nosotros tenemos que transversalizar la información para entender la inflamación, sobre todo cuando hablamos de patología crónica. Si nosotros hablamos de que el paciente se dio con un martillo en el dedo y lo solucionó bien, pues ya está, ¿no? Ya está. No tenemos que complicarnos más. Pero totalmente, creo que se entendió. Es que cada día hay más pacientes crónicos, más complicaciones metabólicas y nos sentimos como con necesidad de más alternativas, ¿no? De entender mejor la situación. Espectacular, Ama, la verdad, como lo aclaraste, nos quedan un poquitos minutos y yo quiero hacerte una pregunta personal porque realmente me gustaría que me expliques a vos. Esto es una pregunta para vos, desde tu visión. ¿Cómo a vos te ayudó la PNI clínica? Mira, como persona y como alumna, creo que esto te lo podría decir casi cualquier alumno. La PNI clínica es una cosa que te cambia la vida. Yo cambié la comunicación con mi familia, creo que es lo que más le agradezco a la PNI clínica. Yo sentí cómo, o sea, logré y todavía tengo amigos, o sea, yo si necesito algo todavía pido una consulta con alguno y me reorganizo. Entonces, yo creo que he logrado tener una mejor comunicación con mi familia, que son brillantes y geniales, y he logrado comprender cómo encajaba, cuál era mi situación. Eso para mí ha sido de las mejores ganancias. A nivel fisiológico, se me han quitado las colitis, me siento genial, o sea, se me ha quitado los dolores de regla. O sea, lo que yo te pueda contar es cero. Es que a mí se me tiene que notar
que esto fue de beneficio para mí. Pero clínicamente como terapeuta, lo que más te voy a resaltar es que yo he estado toda mi vida buscando el por qué, el por qué, el por qué, y la PNI me enseñó a enfocarme en el camino de la solución y comprometerme con la solución y no con las causas. A mí me enseñó a pedir a la gente, a preguntar a la gente y basar la terapia en lo que llamaría, por ejemplo, Carl Rogers o Albert Mehrabian o la misma gente de la PNL, terapia centrada en el paciente. El paciente tiene 20 años con su problema y sabe más de su problema que lo que sabemos nosotros. Entonces, ¿por qué no le preguntaremos a él lo que le hace falta? Yo aprendí a preguntar de manera diferente, aprendí a decirle, mire, y esto le cuadra. O sea, yo aprendí, primero, me quitó un gran peso de encima porque ya no era yo la que tenía que acertar y ser brillante, tenía que ser él. Pero tuve que aprender una manera de preguntar para poder centrarme en la solución que necesitaba el paciente. Porque muchas veces lo que hacemos, Fer, es decir, mira, a mí me parece que usted tiene que hacer HIITs, tiene que cambiar la dieta, tiene que hacer no sé qué, pero es que a lo mejor no puede. A lo mejor no es lo que quiere, a lo mejor su problema está en que no puede con la mujer que tiene o la ama demasiado y no se comunica bien. O sea, no, la cosa es que nosotros tenemos que centrar la terapia en el paciente. Y creo que ha sido lo más mágico para mí de la PNI, aprender a enfocar la terapia en el camino de la solución. El camino del paciente. Espectacular, espectacular. Mira, vos sabés que tenemos, bueno, yo personalmente aprovecho que te tengo a vos acá y que tenemos muchísima gente, estaba viendo de Latinoamérica, que me mandan un montón de preguntas personales, mucha gente que quiere enfocarse en la PNI, que quiere estudiar PNI, y me gustaría, ya que te tengo acá y tengo la posibilidad, que nos puedas explicar qué es PNI Europe, en un resumen chiquitito, y cuál es la diferencia quizás con otro tipo de formación que a veces la gente puede acceder, porque bueno, esas son las preguntas que más me llegan, y vos pensás que acá no es como en Europa, que PNI Europe en Europa es como hablar del Barcelona en fútbol, bueno, pero acá en Latinoamérica estamos recién arrancando, la gente está empezando a conocerlo a través de deportistas, de pacientes, de nosotros que estamos haciendo esta transmisión, y me gustaría que nos cuentes un poquito qué es la PNI Europe y qué nos puede dar de diferente quizás con otro tipo de enseñanzas, otro tipo de escuelas, por decirlo así. Mira, Fer, yo te tengo que decir, con todo el respeto y con todo el cariño que le tengo a todos los profesionales que se dedican a esto, que son excelentes y que seguro saben muchísimo, lo primero que te voy a decir es que Leo Prineboom lleva 30 años desarrollando este método, que es el que ha formado absolutamente todo el mundo que tú veas de referencia en Europa y en Latinoamérica. Si tú ves los currículums, que esto es fácil, los alumnos se pueden ver los currículums y ver que están formados en este equipo. Yo siento que estoy en el equipo de inicio, pero hay veces que las técnicas se pervierten o que las técnicas se encallan como los barcos. ¿Puedo decir esto? En Argentina, cuando se quedan en el muelle. Encallados. Exacto, encallados y estancados. Yo, la diferencia real que le veo a la PNI Europe es que Leo es una persona inalcanzable a nivel científico. Por otro lado, yo no veo otras escuelas que investiguen, es una gran diferencia que tenemos, y que dentro de su equipo científico, si yo te digo el número de artículos que tienen publicados, flipas. Entonces, bueno, primero que está organizado en universidades y a un nivel académico científico alto, ¿no? Segundo, que la velocidad de innovación y cambios, tienes que ser flexible al cambio, es muy, muy rápida. Y cuando yo estudié, yo fui una persona bastante curiosa. O sea, quiero decir, yo creo que tengo referencias porque yo he estudiado con la mayoría de las escuelas que hay. Yo no tenía por qué quedarme comprometida con ninguna. Y yo siento sincera y profundamente que estoy en un sitio que no para de investigación de punta. Es incomparable, aunque con todo el respeto creo que todo el mundo es brillante en esta área, ¿no? Sí, por supuesto. Con sus características buenas, pero a mí me parece especialmente interesante que todo el equipo es como inagotable, ¿sabes? Especialmente Leo, o sea, nosotros cada vez, y lo comentamos entre nosotros, cada vez que vamos a un curso de profesores cada año, vamos así. Digo,
a ver que tenemos que cambiar todo el seminario. Entonces, es un poco gracioso, pero es muy realista. Es realista. Es Nos mi quedan, opinión. no, pero creo que quedó súper claro y te lo súper agradezco porque fue una pregunta totalmente personal. Y bueno, nos quedan unos minutitos y tengo una pregunta más que te quiero hacer que me interesa mucho, que vos sabés que noté un cambio a nivel de lo que fue en Latinoamérica, lo noto en Europa, lo noto un antes y un después, a ver qué me contestás vos, después del primer congreso que se generó, ahora en que yo tuve la suerte de poder estar, de poderte haber escuchado realmente a los genios que estaban ahí, a Leo, las maravillas que hizo, el primer congreso de la microbioma que se realizó en Madrid, que creo que fue, si yo mal no recuerdo, en marzo. No, fue en enero. Enero, ahora, sí, claro. Ya, esto de la cuarentena, esperamos, claro, qué bárbaro. Bueno, pero después de ese congreso, ¿qué sensación te dejó? Porque a mí me dejó la sensación de que estamos ante una ciencia que llegó para instalarse y que esto va a recorrer mucho camino. Yo no sé si tú te diste cuenta que el Brain Behavior and Immunity, las referencias que yo puse dicen Psychoneuroimmunology. Lo curioso es que yo creo que todas estas circunstancias y la necesidad de búsqueda de respuestas por el retraso que tenemos en no tener respuestas para muchísimas cosas, creo que el coronavirus ha sido un gran momento para estudiar este tipo de cosas, hace que muchas áreas se pongan a investigar rápidamente. Yo creo que la investigación se ha acelerado, lo que iba a pasar en 10 años está pasando en 1,5, y yo sí que creo que hay como una transversalidad. Yo estoy escuchando médicos de la seguridad social hablar de perfiles de inflamación y antiinflamatorios, cosa que yo hace 10, 15 años no me lo esperaba, por lo menos yo no me lo esperaba ni viva, y ahora tiene una aceleración. Entonces parece que estamos como, o yo quiero pensar, yo soy bastante optimista por naturaleza de todas maneras, ¿no? Pero yo quiero pensar que nosotros entre todas las áreas vamos a coordinarnos, a ser más eficientes, a transmitirnos conocimientos mejor, a utilizar este tipo de herramientas. Yo sí que creo que hay una gran diferencia en la investigación. Nosotros ahora, por lo menos en España, tenemos unos médicos que son alucinantes. Yo los veo intervenir y digo, ¡oh! Estoy yo de profesora, los veo salir a hacer un ejemplo, Fernando, y lo digo de corazón, y les aplaudo, ¿sabes? ¡Oh! Déjame apuntar, espérate que me apunto. ¡Ah, no, coño, que soy la profesora! Déjame volverme a poner de profe, ¿no? Entonces, lo curioso es que yo no hubiera pensado hace 15 años que yo empecé aquí que íbamos a tener tantísimos médicos, ¿no? Y ahora tenemos médicos de múltiples áreas, dentistas, psicólogos, nutricionistas. Eso también pasa en la de Argentina. Ustedes fueron transversales desde el día 1, nosotros no. Nosotros al principio éramos como de un área más específica y ahora se ha transversalizado. Y claro, todo el mundo aporta al grupo. Es una cosa tan bella tener múltiples perspectivas, reunir conocimientos, y en nuestro propio equipo hay gente de múltiples áreas, de la filosofía, doctorados en esto y aquello, especiales más en metabolismo, más en biología celular, más en, qué sé yo, Itzi habla un montón de órganos, o sea, Ángeles sabe muchísimo de dolor. Bueno, hasta que se vaya conectando a Maloa, que ahí está entrando. Hola, Maloa. Hola, cariño, ¿qué tal? Muy bien, un placer tenerte acá con nosotros. La verdad que para mí es un lujo. Y bueno, yo voy a aprovechar para hacer la introducción, porque no te quiero robar un segundo de tiempo, porque realmente todo lo que nos tenéis para dar, quiero que lo aprovechen todos los alumnos al máximo. Así que bueno, voy a presentarla. Ella es Amalua Casanova, ella es profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid, ella es profesora de PNI Europe, es una gran docente, increíble persona, y la verdad que va a ser un lujo poder escucharla. Y aparte es una amiga. Yo solamente quiero hacer una introducción leve, rápidamente, porque mucha gente acá todavía no estamos, como están en Europa, tan avanzados con la PNI. Acá recién se está empezando a escuchar. Ya hoy en el deporte se habla mucho de que tenemos mucho, bueno, yo tengo la posibilidad de trabajar mucho con el deporte y tener tantos deportistas que están haciendo PNI, que bueno, mucho viene de afuera, mucho viene de lo que transmitimos nosotros, muchos pacientes que están volcándose al área de la PNI, muchos profesionales que están conociendo un poquito, todos profesionales de la salud que están involucrándose en el tema de lo que es la psiconeuroinmunología. Y yo rápidamente quiero hacer una breve historia de cómo llega PNI Europe a la Argentina. Una de esas causas sos vos lo sabes bien.
pero yo quiero contar un poquito que yo la primera vez que escucho de PNI fue con un amigo, también profesor de PNI Europe, que es Jaime Camarasa. Él me empezó a hablar un poquito de lo que era la PNI. Resulta que, bueno, me llamó la atención, me prendió la lamparita, y resulta que Dios me ilumina, y yo me voy a un curso a Madrid, y una señora que yo no la conocía personalmente, que es Amalua Casanova, sin conocerla, ella me abre las puertas junto a su marido de su casa. La verdad que ahí uno se da cuenta el tipo de persona que uno tiene enfrente, y ella sin conocerme me abre las puertas, y una noche, tomando una copa de vino, no fue una copa, fue una botella, Más de una copa, sí. más de una copa, se quedó toda la noche explicándome cómo podíamos influir desde la psiconeuroinmunología. Conocí la PNI literalmente en su casa tomando una copa de vino. Cuando escucho eso, lo primero que digo es que los profesionales latinoamericanos, los pacientes en Latinoamérica, tenemos que tener acceso realmente a esta ciencia que llegó para quedarse acá en Latinoamérica. Ya en Europa está instalada muy fuerte, y quizás en Estados Unidos también, pero en Latinoamérica, bueno, tenemos la suerte de que gracias a María, gracias a vos, gracias a Jaime, y por supuesto al que nos dio todo esto, que es nuestro director, Leo Primbum, nos podemos dar el gusto de decir que tenemos la primera generación formada de psiconeuroinmunólogos formados acá en Latinoamérica, que ya estamos con la segunda generación, y que bueno, ya tenemos la tercera en camino. Así que bueno, gracias a Leo y gracias a todo el equipo de PNI Europe podemos estar acá. María, que es la que también es la que hace todo para que este nexo pueda funcionar bien, y yo que aporto lo que puedo. Así que, Bueno, eso es un poquito. Así que te agradezco, Amaló. Y bueno, me gustaría, primero que saludos a los chicos, y después de eso, a mí ya de entrada me gustaría preguntarte un poquito a qué nos referimos con el tema central que vamos a hablar, de los 5 componentes cuando hablamos de una inflamación. Vale. Bueno, yo te facilité una lámina para que ellos puedan ver los 5 componentes del síntoma. Si tú me la pones, porque no la puedo poner yo, bueno, si no lo puedo explicar, pero es para que vean a lo que yo me refiero. Entonces, en esta lámina que tienen arriba, nosotros tenemos 5 componentes, que da igual lo que tengan escrito. En el de arriba habla del componente fisiológico, en el de al lado del cognitivo, abajo del emocional, luego el sexual, luego el componente sistémico, y tenemos toda una conformación de patrones heredados o genéticos o epigenéticos, o de cosas importantes que se tienen que transmitir en una parte que vamos a decir es flexible, es cambiante, es lo que llamaba Lamarck antes del 1800, la herencia por presión del ambiente, ¿no? Y luego, ¿cómo se conectan estos 5 componentes? Yo creo que esto, explicado desde un punto de vista terminológico, sería muy difícil, Fer. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer como un cuento a partir de ejemplos clínicos, que es lo que la gente entenderán los que no sepan absolutamente nada, y quizás disfrutarán los que ya sepan de este tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos en la inflamación? Bueno, yo voy a empezar a hablar de fisiología porque sé que la mayoría que me escuchan ahora mismo son gente que viene del área sanitaria, que sabe lo que es la inflamación, que sabe lo que es el dolor, el daño en el tejido, o que son osteópatas o fisios, o psicólogos, o gente que conoce bien la fisiología, ¿no? Entonces, la inflamación y el dolor, nosotros conocemos muchas de las rutas que producen inflamación, que producen dolor. En osteopatía, yo soy profesora también de la escuela y estoy orgullosísima. Nosotros hacemos buenos diferenciales sobre que si es referido renal, que si es referido de no sé dónde, que si tenemos una lumbalgia y puede ser más de origen, de este origen, de aquel origen. Pero a mí me sorprendió mucho en el componente fisiológico, que yo estaba dando clases ya de osteopatía hace más de 15, 16 años, y me topé con Leo Primbum, ahora mi jefe en PNI Europe, y el inspirador de muchísimas cosas a muchísimos ámbitos, un gran clínico, un gran docente, pero sobre todo un gran investigador, que voy a explicar ahora, que motiva fusionando muchas ideas de una manera muy innovadora, cosas nuevas. Pues a mí me pasó, por contártelo como un cuento, que entro yo dando clases de osteopatía y como él hablaba mucho, iba más tarde, yo entré a su clase por casualidad. Entonces me senté ahí y me dijo, tú
tú eres la profesora de al lado, ¿no? Y yo, sí, yo soy Yola, te estoy esperando para cerrar la puerta, ¿no? Y me dice, ¿y tú con qué trabajas? Y yo digo, bueno, yo con dolor. Yo trabajo la mayoría con dolor, impotencia funcional, incapacidad. La gente se sienta en nuestra consulta, Fer, y nos dice, yo necesito que tú me ayudes a tener una vida mejor, a tener mejores capacidades, o no tengo energía, o no. Pero en general la mayoría de la consulta tiene que ver con una incapacidad física, ¿no? En principio. ¿Mm? Y nosotros tenemos que descubrir en la clínica si eso pertenece a qué sistema y cómo organizar este tipo de diagnóstico. Pues a mí me sorprendió mucho, que para mí fue durísimo en aquel momento, que Leo me dijo, ajá, y si trabajas con dolor, ¿qué es el dolor? Y yo, por supuesto, le di todo un concepto de dolor ahí, casi que de la Organización Mundial de la Salud. Y me dijo, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que está pasando en el tejido? Y yo le dije, bueno, pues tenemos la triple respuesta de Lewis, primero daño en el tejido, luego vasoconstricción para que no se derrame la sangre, luego vasodilatación porque tenemos que llevar, ¿no?, toda la sustancia inflamatoria al sitio, luego hay un edema. Esto es la típica lámina que tú y yo damos en osteopatía en montones de seminarios, ¿no?, de explicar. Y él me dice, ya, pero esa inflamación, ¿en qué orden va? ¿Cómo va? Bueno, me di cuenta que mi fisiología a nivel molecular era limitada, ¿bien? Limitada. Y que yo ni siquiera sabía realmente qué influencia tenía yo como terapeuta y qué influencia tenía la regeneración natural del tejido, lo que llamamos el turnover, ¿no? Entonces yo digo, yo creo que tenemos que ser más humildes, para esto hay que ser humilde y hay que decir, no sé si el impacto fue de mi técnica o de que se recuperó el esguince porque han pasado 6 semanas y se iba a recuperar porque el tipo está sano. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, yo creo que conocer la fisiología, conocer cómo mejora, cómo empeora, exactamente qué pasa, esto que dice aquí, que son patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño, esas son las palabrotas que están ahí en el cuadro de arriba, no son más que explicar que en el cuerpo nosotros tenemos en el componente fisiológico unos patrones. Ahora voy a decir nombres, pero da igual que se llamen Juan o Pepe. O sea, la cosa es, cuando nosotros tenemos un patógeno, por ejemplo, los lipopolisacáridos en una bacteria gram Claro. negativa, son como unos pelos que tiene, que son como indigeribles para nuestro sistema inmune y se quedan señalizando una sustancia de inflamación, o sea, como si fueran una sustancia proinflamatoria, y tiene una cascada específica. O sea, nosotros tenemos ese patrón asociado o patrón molecular asociado a patógeno que genera una respuesta, ¿no? Una interleuquina 1, un tumor necrosifactor alfa, con leucotrienos, con prostaglandinos y no menos con óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en osteopatía de la inflamación, tenemos que saber en qué momento se abre el vaso, qué bichitos lleva, en qué momento están, para nosotros escoger nuestras técnicas de tratamiento. Es que no es lo mismo que haya un montón de prostaglandinas y no haya señalización de stop. No es lo mismo que vengan agudo a los 3 días, que venga al mes número 40 y tenga 6 años con su problema. Bien, entonces si nosotros conociéramos en profundidad el mecanismo, la ruta, la fisiología, y que son muy diferentes los patrones que desencadenan infecciones, por ejemplo, como el que acabo de decir, un lipopolisacárido como un ejemplo, pero puede ser peptidoglicanos, puede ser un ARN, como el caso ahora del coronavirus y los virus de ARN, puede ser, pero son cosas distintas, pero a veces se sientan los pacientes y nos dicen, mira, yo me fui a la India, me dio una diarrea de la leche y a partir de ahí me dio una ciática que no me quito. Y nosotros muchas veces, y hablo lo primero por mí, no hablo por el que me esté escuchando, muchas veces simplemente es como si no lo escucháramos porque no tenemos herramientas para pensar que esa infección puede producir una inflamación con una sensibilización periférica que sería normal, y luego la central, y luego la suprasegmental. ¿Y cómo sucede? ¿Qué pasó con esas encefalinas? ¿Qué pasó con esa GABA? ¿Qué pasó? ¿Me explico? Entonces, nosotros lo que tenemos que reconsiderar quizás es cómo evaluamos, o si de verdad tenemos herramientas diagnósticas para evaluar en qué momento está, cuáles son los indicadores clínicos. Entonces yo creo que la PNI tiene un gran mundo,
en esto, ¿no? De cómo hacemos el diagnóstico, qué diagnóstico es fiable, qué herramientas diagnósticas tienen, porque también en el componente fisiológico, que sigo en el componente fisiológico, cuando nosotros evaluamos cualquier cosa tipo cómo duerme, qué nivel de energía tiene, cómo está su capacidad mitocondrial, que nosotros lo hacemos mucho en músculo, los que trabajan con deporte son unas máquinas en esto, ¿no? Pero quizás no tanto en el intestino, o quizás no tanto en el tipo de inflamación. Me Claro, parece que cada uno como que sabemos mucho de un área, pero no lo tenemos bien integrado en la integrado. clínica. ¿Me explico? Entonces, Perfecto. una magia que tiene la PNI clínica, y yo estoy hablando de la PNI que yo aprendí en PNI Europe, porque conozco muchas otras escuelas fantásticas, pero es que no tiene nada que ver. Cada cosa tiene su estilo, ¿no? Ni mejor ni peor, pero yo estoy hablando de esta. Entonces, tiene una transversalidad como una cosa que a mí me parece muy interesante, que es entender qué tipo de prueba tiene qué tipo de fiabilidad. ¿Me explico? A veces nosotros Perfecto. utilizamos cosas como radiografía, resonancia, analítica, y pensamos que es una maravilla. Bueno, la analítica es un examen que tiene todos los falsos negativos del mundo si Es tiene verdad. menos falsos positivos. O sea, si algo te da Tal cual. escandaloso, depende de qué parámetro estemos hablando, podría ser útil. Pero es que tú y yo sabemos que hay gente que llega a la clínica que tiene, Fer. O sea, está hecha polvo, pero hecha polvo y tiene una analítica brillante, Brillante. espectacular. No, usted no tiene nada. Es más, no tiene ni inflamación. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? La gente llega casi decepcionada. Uno tendría que estar contento de no tener nada. Pues la gente llega casi triste a la consulta porque no entienden, ¿no? No Y entiendo. luego tienes otro tipo de persona que tiene unos análisis que parece que se va a morir mañana y está perfecto. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que mejorar nuestra comprensión para entender cómo se resuelve a nivel homeostático y un largo etcétera. Entonces, bueno, por no extenderme en el componente emoción, en el componente fisiológico, porque quizás es el que todos nosotros manejamos más, también tenemos que hacer como mucho hincapié, y aquí sí que voy a hablar con ejemplos específicamente, en que nosotros tenemos además estados que yo ya no lo quiero enfocar desde el punto de vista diagnóstico y clínico, lo quiero enfocar desde el punto de vista de la manera en la que vivimos, cómo estamos afrontando la vida, cómo estamos tú y yo ahora. Si yo te Claro, preguntara, ahora me voy a pasar al segundo cuadrito, que es el componente cognitivo. cognitivo. Bien, A mí, entonces, estábamos hablando de entre los 5 componentes, acabo de hablar del fisiológico, voy a fisiológico. hacer un mini resumen en el cual nosotros incluiríamos todas las cosas que Perfecto. suceden al paciente desde el punto de vista de la medicación que toma, la interacción de medicamentos, cómo evaluar la interacción, las pruebas diagnósticas que hacemos, cómo hace caca, cómo duerme, el nivel de energía, el dolor, el tipo de dolor, el momento de cicatrización, el patrón capsular del no sé qué, de la postura, lo que tú quieras. Pero todo esto está en el componente fisiológico. Pero nosotros tenemos más cosas en el cuerpo, como Por puede supuesto. ser, bueno, en el cuerpo, en el comportamiento El humano, vamos a comportamiento. decir, como puede ser, y en el comportamiento, aquí estamos hablando como muy enfocado y específicamente a la inflamación, ¿no? Entonces, en el componente cognitivo, nosotros también tenemos que pensar que nosotros en los 5 componentes tenemos un estado todo el tiempo. Primero voy a integrar los 5 y luego te voy a dar ejemplos clínicos de cada uno, que ya me preguntarás tú si quieres ampliar alguno o no. Pero, Sí, me gustaría. por ejemplo, si yo te preguntara a ti ahora, en este momento, Fer, en el componente fisiológico, si yo te pregunto cómo está tu respiración, ¿tú qué me dirías? ¿Qué me Y dirías? en este momento tengo una respiración un poquito simpática, acortada por la posición mía del diafragma y porque te estoy escuchando con un nivel de dopamina que me está entrando tanta información que diría que tengo una respiración totalmente acortada. Y si yo te preguntara cómo está la tensión del cuello, ¿qué me dirías? Con un espasmo importante. Perfecto, entonces tú tienes una fisiología, sea esa o sea la que sea, pero en este momento la tienes. Y si yo te Claro. pregunto, ¿y en qué piensas? En que tengo que seguir estudiando cada vez más, 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 y que esta ciencia realmente es impresionante, porque te escucho hablar y entiendo todo lo que nos falta como profesionales, la interacción en este tipo de terapia que hacemos. Y con esta fisiología de una respiración un poco más excitada, un simpático más activo, con tensión en el cuello y un pensamiento de, mira,
uf, entiendo que me encanta lo que hago dopaminérgicamente, quiero seguir, con esta motivación, ¿qué emoción te despierta? Yo creo que miedo. Perfecto, y detrás, bueno, podríamos seguir. ¿Y tú crees que este comportamiento fisiológico, con este pensamiento motivador de yo quiero seguir aprendiendo, y esta emoción de miedo afectaría a tu sistema? El sistema, y me refiero con el sistema, Sí. todo lo que te rodea, el trabajo, la familia, los hijos, los amigos. ¿Tú cómo crees que puede influir este razonamiento que estamos haciendo en este momento, o este discurso de los 5 componentes, o cómo influiría en ti esta fisiología con esta cognición, con esta emoción? Yo creo que la influencia es directa porque creo que le prestaría tanta atención a una cosa y automáticamente dejaría de prestarle atención a otra. Podría ser. Podría ser así. Y el componente sexual, aunque a mí me parece clave. Sí. Ahora solo voy a dar un ejemplo en el que nosotros somos seres sexuados. Confundimos el componente sexual con que, hombre, obviamente todo lo que esté inducido por miedo, por un pensamiento, por una fisiología, pues quizás tú estás en un momento más simpático aquí hablando conmigo, con 300 personas en internet, pues no es un momento sexual, me explico. Por supuesto, tu energía sexual va a variar, pero también tienes que entender que tú te enfrentas sexualmente a 300 personas totalmente diferente que como te enfrentas a tu hija. Por supuesto. Porque nosotros llevamos una sexualidad intrínseca, ¿no? Yo aquí me comporto totalmente diferente que como me comporto con mis hijas, y cambiamos, soy mucho más femenina con mis hijas, aquí soy mucho más amaloja, la comunicadora, yo qué sé, no sé ni qué decirte, ¿no? Aunque yo contigo me siento muy tranquila porque somos amigos hace muchísimos años, pero sí, tal cual. Nosotros llevamos 5 componentes como seres humanos siempre. En el comportamiento de la inflamación, en la conducta que tú tienes ahora mismo. O sea, es más que claro que es indisociable que nosotros sepamos evaluar cada componente y que sepamos dirigir estrategias. Ahora yo desde la PNI de Leo, porque esto es una idea basada en múltiples conceptos de gente brutal que él ha logrado fusionar de manera mágica y creativa para generar herramientas que a mí clínicamente me han hecho otra persona. No estoy hablando de mi clínica, estoy hablando de mi vida. Bien, entonces yo sí quiero decir que, por ejemplo, ahora vamos a poner ejemplos clínicos a todos. Creo que el componente fisiológico está claro dentro de la inflamación, ¿no? Todas las cosas que pueden perturbar la fisiología, desde el mecanismo molecular y la citoquina exacta, hasta simplemente saber que hay un proceso donde hay un edema o lo que sea. Esto es componente fisiológico. En el componente cognitivo, ¿tú crees que alteraría la inflamación si una persona tiene un pensamiento de no puedo, no me puedo curar, o no debo curarme, o por ejemplo, no soy suficiente, o mira, un pensamiento muy recurrente, al menos en mi clínica, es el de esto es crónico? Claro. Entonces es como una etiqueta en el superconsciente donde el paciente llega y un super mega inmunólogo de la leche le hizo 4 exámenes, todo salió positivo, y el paciente llega con un susto terrible pensando que lo que tiene es absolutamente crónico. Y yo digo, pero ¿cómo a nivel sanitario nosotros podemos tener tanta irresponsabilidad? Yo adoro a los médicos, todo lo que hago en mi vida lo baso en ciencia médica seria. Leo es una persona hipercientífica, yo lo soy también, pero también tenemos que ser humildes y entender que no entendemos nada. Que la ciencia tiene unas limitaciones tremendas, que ni la matemática, vamos. O sea, las ciencias básicas como la matemática, la física, pues quizás se les puede dar un poco más de precisión, pero es que nosotros, ¿sabes? En 2016 descubrieron los como linfáticos del cerebro, en 2017 se ganan el Nobel por el Nobel de Fisiología del Biorritmo. El biorritmo, bueno. O sea, tío, fue nuevo. Esto fue ayer.
Y nosotros entonces sabemos que la patología es crónica. Yo te voy a decir mi opinión, porque tengo derecho a dar mi opinión. Por Mi supuesto. opinión, Fernando, es que nosotros le hemos puesto la palabra crónico a toda la incapacidad médica de no saber qué De le no pasa al saber qué es. paciente. Totalmente, totalmente de Entonces, acuerdo. bueno, como no podemos decir, porque nuestro ego no nos lo permite, nuestro ego social, sanitario, no nos permite decir, mira, lo siento, pero es que no tengo ni la menor idea. Eso sí, el problema es mío. El cuerpo es una maravilla y tú te vas a poder curar. Lo que pasa es que yo no sé cómo. No sé Esa cómo. es la Claro. manera de decir, no, mire, usted es crónico. No se puede hacer nada, hay que aceptar ciertas cosas. Yo también estoy de acuerdo en que hay que aceptar ciertas cosas, pero también tenemos que aceptar que nosotros con el pensamiento damos un patrón de inflamación que puede Inflamación. perdurar y esto es lo que, bueno, yo no lo consigo prácticamente en más ningún sitio. Esto Leo ha sido brillante en explicar un patrón molecular asociado a la cognición. ¿Me explico? Y esto sí que es una Totalmente. cosa exclusiva de él. O sea, tú vas a poder conseguir en bibliografía todo lo que tú quieras sobre PAM, sobre DAMS, sobre, por supuesto, cosas que hay muchos estudios de psiquiatría, de psicología, que explican que el componente cognitivo, pero tal y como un patrón, bien, o convertido en una herramienta, es una cosa que al menos yo, igual me equivoco, ¿no? Pero al menos yo lo he visto solo aquí. Y lo he buscado, ¿eh? Para poder Sí, sí, afirmar esto sí. lo busqué como camp y dije, no vaya a ser que yo diga una cosa muy extraña, ¿no? No Con tengo el dudas que amor lo que he le tengo yo buscado. a esta empresa, soy capaz de cometer un error así, pero no, me parece que no. Tuve prudencia, que es raro, ¿eh? Mira, espectacular, Amado. Creo que quedó súper claro lo que acabas de decir. Creo que la gente está tan maravillada como yo. A mí me gustaría hacer hincapié en una cosita que vos dijiste. Y me gustaría, porque como hay mucha gente que por ahí que todavía que son más fisioterapeutas y que todavía no están tan metidos en el campo de la inmunología, en el campo de la neurofisiología, me gustaría que con un ejemplo práctico, clínico, me puedas explicar, a ver, cómo un factor psicoemocional puede alterar nuestra neurofisiología. Ok, vale. Mira, yo te voy a dar un ejemplo clínico. Mira, y además la pregunta, eres como, tío, te tenías que dedicar un poco a la radio o algo así, ¿no? Porque yo acabo de explicar el componente fisiológico, el pensamiento de no puedo, de patología crónica, por resumir hasta ahora también, ¿eh? Porque yo hablo Claro, mucho y por estar ordenado, del componente cognitivo y ahora tú me estás pidiendo un ejemplo clínico del emocional. de la parte emocional, exactamente. Yo te voy a dar un ejemplo clínico porque es una buena manera de que tú me reenfoques a mí hacia la inflamación. Mira, ¿tú crees, Fer, que una mujer, por ejemplo, que ha luchado por tener un bebé, se ha organizado con muchísima ilusión, va y tiene su bebé feliz y de repente se tiene que ir a trabajar porque su marido se queda sin trabajo y tiene que salir y dejar al bebé de un mes y siente que le ha abandonado, ¿tú crees que eso le podría producir o desarrollar un proceso inflamatorio? Y hay que analizarlo desde el punto de vista de supervivencia de esa persona. ¿Qué es lo que... Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando nosotros decimos, me dejó mi novio y eso me dolió terriblemente, te duele porque te duele exactamente igual que como duele cuando tú tienes un patrón molecular asociado a daño asociado? muscular. Bien, Claro, es una reacción inflamatoria estéril, que es como la de daño, como cuando te haces con un martillazo, pero es que sí, nosotros respondemos con el sistema inmune que tenemos, cariño. Esto tal no es cual. una cosa que tengamos que No, no. dudar. ¿Cuántas veces has visto tú, cuántas veces has visto tú, Fer, a personas que pierden un hijo y al día siguiente tienen diabetes? O que se jubilan y al día siguiente tienen Parkinson. Tiene Parkinson, sí, O sí. que esto es una cosa que nosotros tenemos que aceptar que existe en la sociedad y que aceptar que todavía no entendemos profundamente cómo pasa y que quizás podemos encaminar y desde el punto de vista clínico, incluso sin entenderlo. Y esto lo voy a decir más adelante. Entonces, Sí, yo para la parte emocional te voy a decir que nosotros, cualquier proceso, mira, por ejemplo, si tú buscas
la emoción detrás de, por ejemplo, la emoción o el miedo. Vamos a hablar del miedo. Entonces tú hablas del miedo neurológicamente, de la amígdala, y tú conocerás, y muchos aquí en fisio se conoce mucho, a Lorimer Moseley o Mosley. Sí. Bien, porque en España se diría Moseley y como Leo se moriría de la risa en este momento. Me diría Mosley. Entonces, es muy gracioso porque este hombre estudió en fisioterapia todo lo que tiene que ver con dolor, con el deep learning, con hacer estrategias de entrenamiento profundo, cambia la emoción, cambia el comportamiento de la amígdala y baja el dolor. Pero baja el dolor por un aprendizaje de fisiología. Bien. Entonces, ¿qué cambia? Cambia una emoción desde un pensamiento de no puedo y una emoción de miedo profundo a decir, coño, pero si es que puedo, el cerebro anticipa la respuesta y tenemos un cambio total de fisiología. Entonces, estudios de estos tienes así. Creo que es un ejemplo clínico de cómo la emoción y el pensamiento cambian la percepción del dolor. Y otra cosa que te voy a decir muy fácil, es que la percepción del dolor no está en el área de dolor, está en el cerebro. Está en el cerebro. Entonces, bueno, tú te cortas la mano y puedes tener sensación de miembro fantasma. ¿Mejor ejemplo que ese? ¿Me explico? No existe, no. Entonces, nosotros tenemos una emoción y unas reacciones neurológicas muy específicas para búsqueda, para ansiedad, para esto y para aquello. Y este estudio que tú me acabas de poner es un ejemplo muy lindo para nosotros. Esto está publicado el 31 de diciembre del 2019, es prácticamente 2020. Prácticamente no se ve ni se lee, pero no importa. Pero puedo poner ese estudio. Lo tengo ahí. Mira, oye, para que los quieren leerlo es muy interesante. Sí, está muy chulo, muy chulo, porque ya empezamos a ver en journals como este, el Journal of Sport Science, que explican las cosas desde un punto de vista más global. La tabla que yo había puesto, que veo que no se ve, pero bueno, da igual, habla de interleuquinas, de resistencia a la insulina, o sea, todos los parámetros que tenemos ahí arriba a la izquierda, habla de cómo baja la inflamación, mejora la fuerza, mejora todo lo que tú quieras a nivel fisiológico, y ya no es sorprendente, aunque esto hace 15, 20 años no iba a ser así, ya no es sorprendente que se incluyen metaanálisis o ensayos clínicos controlados, aquí hay 2 específicamente, sobre cómo bajan los parámetros de ansiedad, de depresión y cómo mejora a nivel, vamos a decir, emocional el paciente, ¿no? O lo que se considera la parte emocional. Claro. Aunque yo creo que eso no existe. O sea, yo creo que nosotros somos individuos involucrados en los 5 componentes en todo momento, con lo cual no es que nosotros tengamos una cosa o la otra, ¿no? Es que nosotros tenemos que saber integrarlo todo. Tenemos todo, el paciente lo va a tener todo en todo momento, ¿no? Pero sí era un ejemplo, o sí quise poner un ejemplo de cómo el ejercicio cambia la parte cognitiva y emocional, y cómo la emoción y la parte cognitiva, que fue el ejemplo de la mujer, que fue el ejemplo de la depresión post-muerte, post-dolor intenso, o sea, no le aguantan. Hay gente que tiene insuficiencia suprarrenal o por un evento de miedo o de dolor muy, muy potente y entra en un fallo orgánico. Bien, entonces esto es una cosa súper conocida, explicada en todas las áreas de la medicina, y lo que pasa es que nosotros lo tenemos que poder evaluar, Fer. Tenemos que poder integrarlo en la clínica. Bien. Totalmente. La verdad que, ¿querés agregar algo más de esto que dijiste vos? ¿Perdón? Si querías agregar algo más, si yo tengo... No. Yo creo que el ejemplo clínico del componente yo creo que se entendió perfecto. Creo que puede quedar claro, sí. Bueno, y también me gustaría, ¿cómo clínicamente puede el sistema y la sociedad afectar la capacidad de una persona, principalmente, de modular la inflamación y la regeneración de esa misma lesión? ¿Cómo puede pasar esto? Yo esto también nos vamos a echar unas risas, y perdónenme, por favor, el ejemplo pretende ser gracioso, que nadie se sienta, pues no sé, que nadie se dé por aludido, vamos a decir. Para esto nosotros tenemos una herramienta espectacular, que es el sistema. Esto está basado en la casa de la persona. Yo no sé si ustedes vieron de Bernardo Ortín, que es una referencia aparte de nuestro equipo, que me ha enseñado muchísimo. Pues él acaba de mandar un vídeo que es como su aporte a la sociedad y al confinamiento, que se llama La casa de la persona, que es una metáfora de la filosofía presocrática, donde
se habla de la persona en el contexto, ¿no? Entonces, yo lo voy a explicar de la manera en la que yo lo aprendí en PNI, que es donde nosotros utilizamos un metamodelo que se llama de texto-contexto. El texto sería la personalidad y la identidad del individuo. No es lo mismo una persona que quiera explorar el mundo que Susanita la de Mafalda. Aquí todo el mundo conocerá a Susanita la de Mafalda, ¿no? Pero por supuesto, si nace acá. Quino, por eso, porque Quino es de allí, pero por eso uso Claro. ese ejemplo, porque a mí me parece un tío, o sea, yo no puedo con él, o sea, yo lo amo, todavía lo leo. Entonces, Lo sé. me parece genial, además. Entonces, claro, Susanita la de Mafalda tiene una personalidad muy del bebé, de aquí, de ahora, serotonérgica, totalmente familiar. Y hay gente que es totalmente diferente. Entonces, esto es lo que llamaríamos el texto, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Y nosotros también tenemos que aplicar las estrategias cuando aplicamos inflamación, entendiendo que la personalidad y la identidad son parte del comportamiento fisiológico. Una persona llena de dopamina no se inflama igual que una Totalmente. persona Totalmente. llena de serotonina. Es Serotonina. que no se inflama igual. Entonces, eso es el texto, el yo, lo que traigo, tanto en los genes como lo adquirido a nivel, vamos a decir, más de cómo cambiamos la identidad, ¿no? Y lo que tú me estás preguntando, que es el sistema, que sería el contexto, está dividido en 9 partes de la casa. Bien, que repito, está inspirado en esta casa de la persona de la antigua, o sea que imagínate, es muy antigua la filosofía presocrática. Entonces, todo el lenguaje que nosotros utilizamos son grandes estrategias que diseñaron Leo y Bernardo utilizando la mayéutica, la lingüística, o sea, es que es una cosa brillante como estrategia de diagnóstico y terapéutica. Y lo que pretende es explicar la relación del individuo con su sistema. Ahora te voy a poner un ejemplo clínico que fue lo que me pediste. Mira, si yo te dijera, en un proceso inflamatorio, bien, agudo, imagínate tú que tú tienes un broker, ¿no? Ahora tenemos que hablar del texto, que es la persona, y de su contexto. Ahora imagínate que tú tienes un broker de la bolsa que está así 3 de la mañana, pierde 2 millones, de la bolsa nunca cierra porque en Japón es un horario, en Europa es en otro, y está todo el rato dándole a la cabeza tucu, 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 y ahora de repente tiene una inflamación aguda. Entonces, eso requiere muchísima energía. Si tú tuvieras que posponer un sistema físico, si hay algún órgano que vaya a sufrir, ¿tú qué órgano crees que va a sufrir primero? Te pregunto. Bueno, yo creo que va a ser el tejido conectivo, el tejido musculoarticular. Por supuesto. Y eso lo vemos en datos epidemiológicos. ¿Sí? Totalmente. La gente que trabaja en la bolsa está toda fastidiada, de hecho son tus pacientes todos los días, los que les tratan la lumbar, el disco, el ligamento. Las cervicales, etc. Se van a entrenar y se revientan, o sea, no digo que todos, pero cuando tengan un asalto inmune, bien, tendrán primero que sacrificar el músculo. Ahora te pongo otro contexto clínico del sistema. Ahora imagínate que la persona que tiene el reto agudo inflamatorio es Messi. Ahora Messi, que gana no sé cuántos millones al año, ni idea yo de fútbol. Entonces, imagínate que ahora Messi viene a tu consulta y resulta que tiene una fiebre aguda o una lesión aguda y tiene que invertir energía. Tiene un asalto inmune. ¿Tú de qué sistema crees que va a prescindir? Yo creo que va a prescindir del cerebro. Bueno, mira, lo curioso es que yo en clases este ejercicio lo hago con muchísima gente. El que me conoce dirá, no hay sus ejemplos, ¿no? Que estos ejemplos son robados totalmente de Leo, de Dani, de Bernardo, porque son muy buenos. Tú esto lo ves epidemiológicamente. Mira, en las universidades, Fer, en las universidades se da ciertos mano ancha, no sé cómo se dirá, se da cierta diferencia a los que representan o los que van a las Olimpiadas o los que están en equipos de élite que a los estudiantes regulares, por horario también, porque tienen que entrenar muchísimo, pero también es en parte porque a veces uno tiene que escoger entre uno y el otro. Entonces, ahora yo te voy a poner la frase que nosotros siempre decimos y es el sistema o el contexto, o sea, así como el texto
elige la patología, porque es donde están nuestros genes, nuestra personalidad, nuestras capacidades endocrinas, el contexto es el que genera el conflicto. Nosotros solo acabamos de poner un ejemplo entre un broker y un deportista, y tú inmediatamente, y cualquier persona que nos esté escuchando, inmediatamente puede hacer un ejemplo. Es lógico que nosotros vamos a reaccionar por ley de prioridades biológicas. Entonces, ¿tú crees que una persona que tiene un conflicto terrible en el trabajo pueda comportarse diferente a nivel de inflamación cuando le tratas una lesión? Hombre, claro, tiene que invertir en ese problema, ¿no? El estudio que tú acabas de poner, aunque no se lee bien, pero bueno, da igual, habla mucho más allá sobre el sistema. El sistema, que fue tu pregunta, depende de la edad sensible en el que tú tengas el problema social o sistémico. Tú tienes que entender que si nosotros tenemos un niño, este estudio, tú lo puedes poner un poquito más abajo, este es el de Cambridge y Harvard. Sí, ese es el de Cambridge. Vale, esto es un estudio muy lindo, 2019, que por supuesto es un metaanálisis fantástico, pero bueno. Después lo subo después de la charla, lo subo porque está agrandado, pero después yo, si no ahora no puedo, pero cuando termine la charla yo lo subo para los chicos. Cielo, para yo verte mejor. Listo. Así te vemos todos bien. Ahí está. Ay, súper, mucho mejor. Bueno, son referencias porque son de buena calidad, pero yo creo que es bastante conocido y si no lo voy a introducir. Nosotros tenemos muchos estudios sobre Adverse Childhood Experience, ¿no? Que son las experiencias adversas en la infancia. Entonces, como tu pregunta fue clínicamente, ¿cómo afecta el sistema, o sea, la familia o el trabajo o la familia, el trabajo, bueno, podríamos poner muchos los amigos, o la falta de amigos, o la soledad, o cómo afecta la fisiología dentro de la inflamación, o a la fisiopatología de la inflamación. Bueno, yo creo que un ejemplo clínico de esto espectacular es lo que tú tienes ahí delante. Y es como, dependiendo de la edad, ¿bien? No es lo mismo que tú lleves maltrato, abuso en un momento de la vida, por ejemplo, menor a 5 años, donde eres totalmente dependiente del contexto y en ese momento no seas suficientemente cuidado, observado. Eso desarrolla una neuroanatomía específica. O sea, la gente que vivió abuso, violencia y maltrato pueden leer a Nadine Brooke Harris, leer este tipo de estudios. Hay montones de pediatras que dicen que no hay un factor de riesgo para patología cardiovascular, inflamatoria, dolor crónico, fibromialgia, que tenga tanta evidencia como el maltrato y el abuso en la infancia. Eso cambia la genética, cambia el cerebro, cambia el comportamiento para el resto de la vida. Y nosotros normalmente no le preguntamos a la gente cómo fue, pero imagínate, tienes un paciente que viene con una lumbalgia que tiene 10 años, bien, y no se le resuelve, y ha hecho esto, y ha hecho al otro, tú eres un excelente osteópata, haces todo lo que puedes, le mandas 1000 cosas. Mira, si nosotros nos ponemos a ver hasta estudios, hay uno del diabetes, que si no me equivoco más, es del 2012 o 14, que explicaba, Fer, la capacidad que tenemos de almacenar grasa y de fabricar músculo depende del número, o sea, comparando gente con un ACE, que es un test que nosotros entrenamos y enseñamos en Peri Europe, sobre la gente que tenía más de 4 y 0. Bien, porque es un test de 10 preguntas. Entonces, ahí se veía cómo las personas que habían sufrido maltrato y abuso en la infancia, además de 4 veces más riesgo cardiovascular, casi 100% por arriba de la pregunta 5 de prescripción de antidepresivos, o sea, es que yo no he visto una cosa igual, en un estudio que creo que fue de 13.000 personas con un seguimiento de 25 años, o sea, una cosa alucinante. 13.000 es el de fibromialgia, esto igual es de 17, bueno, da igual, que se lo busquen, porque si buscan ACE, lo van a conseguir sin ningún problema. Y este estudio explica que es un factor de riesgo determinante para cuánto músculo vas a producir y cómo vas a almacenar grasa. Claro, si tú estás en peligro, pues tendrás un metabolismo diferente para resguardar la vida. Lo que pasa es que eso, como no lo estudiamos, no sabemos la reacción que va a tener el paciente al tratamiento. ¿Tú no has visto que hay gente que es impresionante, come de cine, o sea, lo hace todo de la leche? Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que no forme músculo? Mira, nosotros vimos una evaluación de Dani. Estaba yo escuchándole, que yo por mí le escucharía. La verdad es que a la gente de mi equipo, Fer, y
sonará hasta raro entre nosotros, pero es que es increíble. O sea, yo No, son entiendo. increíbles, son Sí, increíbles, bueno, y tú lo son sabes que increíbles, es verdad. Yo son entro a los increíbles. cursos de Daniel de la Serna o de Rafa cuando habla de célula, o de Ichi, o de Ángel Burrell de dolor. El último de dolor dije, pero ay, esta gente va como rápido, ¿no? Vuelan, no, Pero vuelan, bueno, vuelan, eso vuelan, ya clase aparte, ver a Leo, ¿no? O sea, vuelan. Leo tiene una velocidad tan extremadamente rápida de innovación que yo sí, así como Totalmente. digo yo, sin falsa Mirá, modestia ninguna, es que yo no le llego, vamos, no le sigo. no, Pero pero su yo doy el cuenta es... ejemplo, yo doy el ejemplo que los profesores de la PNI, desde la neurofisiología, son una hipófisis. Y Leo es el hipotálamo, literalmente. Exacto. Doy ese ejemplo, es Mira, que sí, no los creo que nos profesores esté escuchando, pero si nos escucha, es un ejemplo que te voy a plagiar. porque literalmente las funciones que cumplen los profesores de la PNI Europe es impresionante. En todos los sistemas influyen y lo que generan, pero todos regulados por un centro que es el hipotálamo, que es Leo Pringle. Eso es el resumen de lo que es Bueno, Fer, PNI Europe. súper bonito. Bueno, nosotros aquí lo que yo quise decir al final es que de verdad nosotros tenemos que incluir en el análisis de la inflamación, Sí. de la regeneración de tejido, de los patrones moleculares, que esos patrones moleculares podrían estar influenciados por el sistema desde el inicio de la vida. Y que si tú tienes la experiencia adversa, imagínate una violación, una cosa terrible, un maltrato en una cárcel, cosas que suceden en la humanidad, no va a tener el mismo impacto cuando tú eres pequeñito y está conformándose el cerebro, ¿no? En la en el cambio neuroanatómico, que lo que pasaría si te pasa con 40 años, ¿me explico? Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que los factores, aquí ya justo acabamos de cerrar el círculo, Cerrar ese excepto ciclo, por el sí. componente sexual, que lo voy a dejar como un mero, lo voy a dejar como un mero análisis, me explico, de entender que Claro, nosotros tenemos que transversalizar la información para entender la inflamación, sobre todo cuando hablamos de patología crónica. Si nosotros hablamos totalmente, de que el paciente se dio con un martillo en el dedo y lo solucionó bien, pues ya está, ¿no? Ya está. totalmente. No No sé, tenemos que creo que complicarnos más. Pero totalmente, creo el que se problema entendió. es que cada día hay más pacientes crónicos, más complicaciones Más. metabólicas y nos sentimos como con necesidad de más alternativas, ¿no? De entender mejor la situación. Espectacular, Amalia, la verdad, como lo aclaraste, que nos quedan re poquitos minutos y yo quiero hacerte una pregunta personal, porque realmente me gustaría que me expliques a vos, esto es una pregunta para vos, desde tu visión, ¿cómo a vos te ayudó la PNI clínica? Mira, como persona y como alumna, creo que esto te lo podría decir casi cualquier alumno. La PNI clínica es una cosa que te cambia la vida. Yo cambié la comunicación con mi familia, creo que es lo que más le agradezco a la PNI clínica. Yo sentí cómo, o sea, logré y todavía tengo amigos, o sea, yo si necesito algo todavía pido una consulta con alguno y me reorganizo. Entonces, yo creo que he logrado tener una mejor comunicación con mi familia, que son brillantes y geniales, y he logrado comprender cómo encajaba, cuál era mi situación. Eso para mí ha sido de las mejores ganancias. A nivel fisiológico, se me han quitado las colitis, me siento genial, o sea, se me ha quitado los dolores de regla. O sea, lo que yo te pueda contar es cero. Es que a mí se me tiene que notar que esto fue de beneficio para mí. Pero clínicamente como terapeuta, lo que más te voy a resaltar es que yo he estado toda mi vida buscando el por qué, el por qué, el por qué, y la PNI me enseñó a enfocarme en el camino de la solución y Claro, comprometerme con la solución y no con las causas. A mí me claro, enseñó a pedir a la gente, a preguntar a la gente y basar la terapia en lo que llamaría, por ejemplo, Carl Rogers o Albert Mehrabian o la misma gente de la PNL, terapia centrada en el paciente. El paciente tiene 20 años con su problema y sabe más de su problema que lo que sabemos nosotros. Entonces, ¿por qué no le preguntaremos a él lo que le hace falta? Yo aprendí totalmente. a preguntar de manera diferente, aprendí a decirle, mire, y esto le cuadra. O sea, yo aprendí, primero, me quitó un gran peso de encima porque ya no era yo la que tenía que acertar y ser brillante, tenía que ser él.
pero tuve que aprender una manera de preguntar para poder centrarme en la solución que necesitaba el paciente. Porque muchas veces lo que hacemos, Fer, es decir, mira, a mí me parece que usted tiene que hacer HIITs, tiene que cambiar la dieta, tiene que hacer no sé qué, pero es que a lo mejor no puede. A lo mejor no es lo que quiere, a lo mejor su problema está en que no puede con la mujer que tiene o la ama demasiado y no se comunica bien. O sea, no, la cosa es que nosotros tenemos que centrar la terapia en el paciente y creo que ha sido lo más mágico para mí de la PNI, aprender a enfocar la terapia en el camino de la solución. El camino del paciente. Espectacular, espectacular. Mira, vos sabés que tenemos, bueno, yo personalmente aprovecho que te tengo a vos acá y que tenemos muchísima gente, estaba viendo, de Latinoamérica, que me mandan un montón de preguntas personales, mucha gente que quiere enfocarse en la PNI, que quiere estudiar PNI, y me gustaría, ya que te tengo acá y tengo la posibilidad, que nos puedas explicar qué es PNI Europe, en un resumen chiquitito, y cuál es la diferencia quizás con otro tipo de formación que a veces la gente puede acceder, porque bueno, esas son las preguntas que más me llegan, y vos pensás que acá no es como en Europa, que PNI Europe en Europa es como hablar del Barcelona en fútbol, bueno, pero acá en Latinoamérica estamos recién arrancando, la gente está empezando a conocerlo a través de deportistas, de pacientes, de nosotros que estamos haciendo esta transmisión, y me gustaría que nos cuentes un poquito qué es la PNI Europe y qué nos puede dar de diferente, quizás con otro tipo de enseñanzas, otro tipo de escuelas, por decirlo así. Mira, Fer, yo te tengo que decir, con todo el respeto y con todo el cariño que le tengo a todos los profesionales que se dedican a esto, que son excelentes y que seguro saben muchísimo, lo primero que te voy a decir es que Leo Prineboom lleva 30 años desarrollando este método, que es el que ha formado absolutamente todo el mundo que tú veas de referencia en Europa y en Latinoamérica. Si tú ves los currículums, que esto es fácil, los alumnos se pueden ver los currículums y ver que están formados en este equipo. Yo siento que estoy en el equipo de inicio, pero hay veces que las técnicas se pervierten o que las técnicas se encallan como los barcos. ¿Puedo decir esto? En Argentina, cuando se quedan en el muelle. Encallados. Exacto, encallados y estancados. Yo, la diferencia real que le veo a la PNI Europe es que Leo es una persona inalcanzable a nivel científico. Por otro lado, yo no veo otras escuelas que investiguen, es una gran diferencia que tenemos, y que dentro de su equipo científico, si yo te digo el número de artículos que tienen publicados, flipas. Entonces, bueno, primero que está organizado en universidades y a un nivel académico científico alto, ¿no? Segundo, que la velocidad de innovación y cambios, tienes que ser flexible al cambio, es muy, muy rápida. Y cuando yo estudié, yo fui una persona bastante curiosa. O sea, quiero decir, yo creo que tengo referencias porque yo he estudiado con la mayoría de las escuelas que hay. Yo no tenía por qué quedarme comprometida con ninguna. Y yo siento sincera y profundamente que estoy en un sitio que no para de investigación de punta. Es incomparable, aunque con todo el respeto creo que todo el mundo es brillante en esta área, ¿no? Sí, por supuesto. Con sus características buenas, pero a mí me parece especialmente interesante que todo el equipo es como inagotable, ¿sabes? Especialmente Leo, o sea, nosotros cada vez, y lo comentamos entre nosotros, cada vez que vamos a un curso de profesores cada año, vamos así, digo, a ver que tenemos que cambiar todo el seminario. Entonces es un poco gracioso, pero es muy realista. Es realista. Es mi opinión. No, pero creo que quedó súper claro y te lo súper agradezco porque es una pregunta totalmente personal. Y bueno, nos quedan unos minutitos y tengo una pregunta más que te quiero hacer que me interesa mucho, que vos sabés que noté un cambio a nivel de lo que fue en Latinoamérica, lo noto en Europa, lo noto un antes y un después, a ver qué me contestás vos, después del primer congreso que se generó, ahora que yo tuve la suerte de poder estar, de poderte haber escuchado realmente a los genios que estaban ahí, a Leo, las maravillas que hizo, el primer congreso de la microbioma que se realizó en Madrid, que creo que fue, si yo mal no recuerdo, en marzo. No, fue en enero. Enero, ahora, sí, claro. Ya, esto de la cuarentena, esperamos, claro, qué bárbaro. Bueno, pero después de ese congreso, ¿qué sensación te dejó? Porque a mí me dejó la sensación de que estamos ante una ciencia
que llegó para instalarse y que esto va a recorrer mucho camino. Yo no sé si tú te diste cuenta que el Brain Behavioral Immunity, las referencias que yo puse dicen Psychoneuroimmunology. Lo curioso es que yo creo que todas estas circunstancias y la necesidad de búsqueda de respuestas por el retraso que tenemos en no tener respuestas para muchísimas cosas, creo que el coronavirus ha sido un gran momento para estudiar este tipo de cosas, hace que muchas áreas se pongan a investigar rápidamente. Yo creo que la investigación se ha acelerado, lo que iba a pasar en 10 años está pasando en 1 y medio, y yo sí que creo que hay como una transversalidad. Yo estoy escuchando médicos de la seguridad social hablar de perfiles de inflamación y antiinflamatorios, cosa que yo hace 10, 15 años no me lo esperaba, por lo menos yo no me lo esperaba ni viva, ¿eh? Y ahora tiene una aceleración. Entonces parece que estamos como, o yo quiero pensar, yo soy bastante optimista por naturaleza de todas maneras, ¿no? Pero yo quiero pensar que nosotros entre todas las áreas vamos a coordinarnos, a ser más eficientes, a transmitirnos conocimientos mejor, a utilizar este tipo de herramientas. Yo sí que creo que hay una gran diferencia en la investigación. Nosotros ahora, por lo menos en España, tenemos unos médicos que son alucinantes. Yo los veo intervenir y digo, ¡oh! Estoy yo de profesora, los veo salir a hacer un ejemplo, Fernando, y lo digo de corazón, y les aplaudo, ¿sabes? ¡Oh! Déjame apuntar, espérate que me apunto. Ah, no, coño, que soy la profesora, déjame volverme a poner de profe, ¿no? Entonces, lo curioso es que yo no hubiera pensado hace 15 años que yo empecé aquí que íbamos a tener tantísimos médicos, ¿no? Y ahora tenemos médicos de múltiples áreas, dentistas, psicólogos, nutricionistas. Eso también pasa en la de Argentina. Ustedes fueron transferidos desde el día 1, nosotros no. Nosotros al principio éramos como de un área más específica y ahora se ha transversalizado. Y claro, todo el mundo aporta al grupo. Es una cosa tan bella tener múltiples perspectivas, reunir conocimientos, y en nuestro propio equipo hay gente de múltiples áreas, de la filosofía, doctorados en esto y aquello, especiales más en metabolismo, más en biología celular, más en, qué sé yo, Itzi habla un montón de órganos, o sea, Ángeles sabe muchísimo de dolores, o sea, cada uno tiene como sus características, ¿no? Yo espero que sea como tú y yo decimos y el cambio sea importante, seamos más transversales. Sí, totalmente. Acá lo estamos viendo, por lo menos en Argentina, por lo menos las dos primeras camadas, tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas, tenemos osteópatas, tenemos fisioterapeutas, tenemos médicos. Yo tuve el placer de estar allí 2 veces. Los conocés. Médicos tenemos deportólogos. Y a ti, que son admirables y trabajadores, tú, inagotable, María, es divina y además es mi amiga, o sea, yo es que los aprecio muchísimo, y el grupo que tienen, al menos el que yo conocí, porque solo conozco a uno y luego medio conocía una parte del otro. Y ahora con todo esto, más más excelente, imposible. Bueno, yo quiero motivar a todos los que nos están escuchando, porque Amalea en breve, bueno, cuando pase todo esto, quizás el año que viene, al principio, dentro de nuestra formación de PNI Europe Argentina, o por supuesto que va a volver, porque aparte le debemos unos vinos, unos asados, y nada, la vamos a tener de vuelta. A todos los profesores de PNU van a pasar por acá y son uno mejor que el otro, en cada uno aporta desde su hábito, y la verdad que bueno, aprendemos todo el tiempo, somos una máquina de aprender y es un placer escucharlos. Nos quedan 2 minutitos, yo creo que has dejado una imagen increíble, yo te agradezco de corazón como siempre, Amalea, a mí es un placer escucharte, lo que aprendo... Pero lo que aprendemos en todos los ámbitos, desde lo que es la PNI, de lo que sos vos como persona, de lo que transmitís, la forma que tenés de transmitir. Yo hablo en representación de todos los que nos están hablando, y la verdad que, bueno, es un placer tener profesores de esta talla. Bueno, y esto es lo que es los profesores de PNI Europe. La verdad que, bueno, agradecerle a Leo Plumbo la oportunidad que nos da de poder tener este tipo de profesionales acá. Así que... Bueno, yo la verdad te mando un cariño, Esperamos ir, por supuesto. También es una ilusión enorme, poder transmitir lo mejor que podamos en la mayor parte, porque yo creo que esto va a ayudar muchísimo, Fer, en general, a la sociedad, al mundo, a cambiar cosas que son muy graves. Entonces, bueno, lo que podamos hacer es un privilegio. No, el privilegio es poder escucharlos y aprender de ustedes.
Y bueno, nada, darte de vuelta las gracias por estos ratitos que nos enseñaste tanto y agradecerle a toda la gente y al equipo de Top por todas estas charlas que están dando. Los sigo a todos los que están escuchándome. Sigan las charlas por PNI Europe porque son de la calidad de las que acaban de escuchar recién y estamos todo el tiempo aprendiendo. Ha sido una oportunidad muy buena, Fer, porque sí. Por ahora, claro, tenemos una velocidad tan vertiginosa que si no es por el confinamiento, este tipo de, ya te digo, yo tengo 10 días en Instagram. O sea. Sí, bueno, de todas las crisis aparecen las oportunidades, así que sí. Hemos logrado esto así y mucha gente nos está conociendo. Acercaremos las cosas al mundo, haremos lo que haga falta. Bueno, queda un minutito antes que se corte, saber que bueno, la gente también ya ahora está conociendo el nombre de PNI Europe y se está sonando fuerte, más allá de los deportistas y los pacientes que hablan de esto, bueno, mejor de primera persona que como ustedes. Así que bueno, te doy de vuelta las 1000 gracias, gracias a todos los que nos escucharon y bueno, estamos atentos, síganos en PNI Europe, las charlas en PNI World y cualquier duda o consulta que quieran sobre PNI, cómo se puede acceder a esto, me escriben personalmente, escriben a la página de PNI Europe y bueno, darle las gracias a Maleva de vuelta, le mandamos un cariño muy grande de acá. Encantado de estar contigo, Fer, cuando quieras, Bueno, obviamente vamos a hacer otro y yo te agradezco de corazón los que están ahí, así que muchísimas gracias a Maleva, ha sido un lujo, realmente. Para mí, el lujo y el honor es mío. Muchísimas gracias. Besote, saludos a familia, saludos a Norbert, otro. Chao. Muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo